Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Les voy a registrar la asistencia, por favor, me ayudan respondiendo. Silvio Aski. Inge, buenos días, presente. Buenos días. Víctor Auquilla. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Ronnie Basantes. Buenos días, Inge, presente. Stephanie Bonilla. Presente, Inge, buenos días. Evelyn Bustos. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Dorian Caiza. Presente, Inge, buenos días. Paola Cunalata. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Medelin Cusme. Buenos días, presente. Buenos días. Jocelyn Freire. Buenos días, Inge, presente. Gracias. Enrique Wambo. Presente, Inge, buen día. Buenos días. Viviana Wanga. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Terry Guaitara. Terry Guaitara. ¿No está? Yesenia Imbaquingo. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Israel Jara. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Carlos Martínez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Byron Mayorga. Presente, Inge, buenos días. Carla Moreno. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Jason Núñez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Marcelo Ojeda. Presente, buenos días, Inge. Pablo Orozco. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Stephanie Parra. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Cristian Pillapa. Presente, buenos días. Ruth Pomaquiza. Presente, Inge, buenos días. Luis Quillay. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Cintia Quintuña. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Danilo Robalino. Danilo Robalino. ¿No está? Enrique Romero. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Jorge Taipe. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Brigitte Apanta. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Vicky Torres. Inge, presente. Buenos días. María Villarreal. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Carla Villamar. Presente, buenos días. Buenos días. Ok. Bueno, vamos a comenzar, o bueno, vamos a continuar, más bien dicho, con lo que nos habíamos quedado el día de ayer. Ya habíamos comenzado a analizar algunas de las características correspondientes de la dispersión troposférica. Entre esto, habíamos mencionado las principales ventajas, las principales desventajas. Habíamos mencionado que ya prácticamente como un método de comunicación, como un método de transmisión, ya prácticamente no se utiliza debido justamente a que esta cuenta con unos valores demasiado grandes de pérdidas a lo largo de la propagación. Por ello es necesario una potencia muy alta para poder realizar la transmisión de una forma relativamente adecuada. Se pueden generar desvanecimientos muy intensos a causa del efecto multitrayecto. Y por lo tanto, como existen también otras alternativas, como por ejemplo los enlaces satelitales, ¿sí? Cuando no es posible la ubicación de infraestructura, de repetidoras, etcétera, de una forma más eficiente y más económica, entonces ya la transmisión por dispersión troposférica ha quedado prácticamente obsoleta, ¿sí? Más que nada se utiliza este método de análisis, ¿sí? Más que un análisis para diseño, ¿sí? Se utiliza un análisis para la evaluación de las posibles interferencias que pueden desarrollarse a lo largo de una transmisión, ¿no? A lo largo de una propagación, que pueden generar transmisiones no deseadas en ciertos lugares no permitidos o no deseados, ¿no? Y eso obviamente podría llegar a provocar o a generar interferencias.
Entonces, en esencia, lo que se calcula en función de la recomendación 617 de la UIT es básicamente las pérdidas básicas de propagación a causa de esta dispersión troposférica a una distancia establecida, ¿sí? Entonces, esta recomendación establece la ecuación que nosotros tenemos acá. Igual como en el caso anterior que analizamos las pérdidas por difracción en tierra esférica, a su vez también aquí y que nos daban una serie de pasos, una serie de procesos, de igual forma aquí también nos establecen algunos pasos ya específicos en función de ecuaciones ya planteadas, ¿sí? Entonces, esta es la expresión que nosotros podemos observar que depende de la frecuencia en megahertz, ¿sí? Va a depender de la distancia en kilómetros, ¿sí? Va a depender de las ganancias, tanto de la antena transmisora como de la antena receptora, ¿sí? Como nosotros observamos. Y dependemos también de algunos parámetros, como por ejemplo el ángulo de difracción que se generará en el volumen común. Este sería un ángulo calculado, supuesto, que bueno, dependerá de algunos parámetros correspondientes, ¿no? Puede ser un ángulo ya determinado en función de algunos análisis correspondientes, o se puede llegar a calcular con la ecuación que nosotros tenemos acá, ¿sí? También hay algunos factores correspondientes de corrección que los vamos a ir mencionando uno por uno, ¿sí? Por ejemplo, el valor o el parámetro L sub c es una pérdida de acoplamiento que existe entre la antena y el medio de transmisión, ¿sí? Es decir, en este caso, el aire, ¿no? Entonces, por eso es que este parámetro de corrección L sub c depende enteramente de las características de ganancia de las antenas, tanto transmisoras como receptoras, ¿sí? Entonces, simplemente se aplica esta expresión y se le reemplaza en la ecuación principal, ¿sí? El término L sub n, en este caso, es un factor que depende básicamente de las alturas o de la altura en la cual se encuentra este volumen común o esta zona común en la cual se genera la dispersión troposférica, ¿sí? Entonces, este valor de L sub n se calcula con esta ecuación correspondiente, ¿sí? Donde nosotros podemos calcular los parámetros H mayúscula y H minúscula en función de estas ecuaciones, que dependen del valor de teta, que ya lo mencionamos anteriormente, que es el ángulo de difracción, y depende del radio ficticio de la Tierra, que en este caso es K por R sub 0, ¿sí? Entonces, en función de esto se calculan estos parámetros H minúscula y H mayúscula, ¿sí? ¿Estamos? De ahí, de todos los términos que intervienen en la ecuación principal, nos falta analizar, por ejemplo, el término M, ¿no? Que tenemos acá. Y bueno, dentro del parámetro L sub n hay este valor o este parámetro de gamma, ¿sí? Estos parámetros son parámetros estructurales meteorológicos, ¿sí? Y dependen fundamentalmente del lugar o de la zona horaria donde se encuentran, ¿no? Entonces, o donde se está haciendo el análisis. No es lo mismo que se haga un análisis de dispersión troposférica en la zona ecuatorial, es decir, en nuestro país, que si se lo hace en Europa, si se lo hace en Estados Unidos, si se lo hace tal vez en África, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno está dividido por diferentes tipos de climas. Por eso estos parámetros son parámetros estructurales meteorológicos que ya los vamos a ver más adelante, que dependen específicamente de la ubicación o de la región donde se analiza, ¿sí? Y este parámetro Y de Q, ¿sí? Es un parámetro de corrección. Recuerden que estas pérdidas básicas, justo esto es lo que les había mencionado, ¿no? Que estas pérdidas básicas que se calculan se han determinado en porcentajes de tiempo de no rebasamiento superior al 50% del tiempo, ¿sí? Entonces, esta expresión es válida justamente, como les decía, para porcentajes de no rebasamiento de pérdidas, ¿no? Superiores al 50% del tiempo, ¿sí? Hay veces que de pronto, si nosotros queremos hacer un análisis para un porcentaje diferente, 90, 99% o un valor distinto, este valor de Y de Q tendrá un valor diferente de 0. Si es que analizamos justamente para un porcentaje del 50%, Y de Q será igual a 0, porque no necesitamos hacer ninguna corrección. Pero si queremos hacer una corrección, tenemos que hacer justamente ese análisis, que ya lo vamos a analizar o ya lo vamos a determinar más adelante. ¿Ok? Entonces, comencemos primeramente
con la determinación de lo que les había mencionado, ¿no? Estos parámetros estructurales meteorológicos, es decir, el parámetro M y el parámetro gamma, ¿sí? Estos, como les había mencionado, dependen de los diferentes tipos de clima en los cuales nosotros nos encontremos. Ya más adelante vamos a ir describiendo cada uno de estos y cómo se diferencian o cómo se separan cada uno de estos, ¿no? Entonces, en función de eso, ahí se asignan los valores tanto de M como de gamma, ¿sí? Entonces, ahí nosotros simplemente reemplazamos eso tanto en la ecuación principal como en el parámetro L sub n. ¿Sí? Entonces, simplemente de aquí extraemos esos parámetros o esos valores. El valor de Y de Q, que habíamos dicho es este factor de conversión para porcentajes diferentes al 50%, ¿sí? Esto se calcula mediante esta ecuación, ¿sí? Que es un factor de corrección C de Q multiplicado por el valor correspondiente de Y para el 90% de probabilidad de no rebasamiento. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere estos términos. Entonces, obviamente aquí nosotros vamos a ir encontrando cada uno de estos valores. Por ejemplo, acá tendríamos lo que les había mencionado, ¿no? C de Q sería igual a 0, ¿sí? Si es que nosotros estamos hablando de una probabilidad del 50%, ¿sí? Que obviamente no va a generar ninguna corrección. C de Q sería igual a 1, ¿no? En el caso de que nosotros queramos obtener una probabilidad de no rebasamiento igual al 90%, ¿sí? Entonces, ahí obviamente tendríamos que multiplicar solamente C de Q por este factor de corrección para un porcentaje del 90%. Obviamente, solamente se va a sumar esto. Y los otros son los factores de corrección, en cambio, respecto a los 90%. Es decir, para el 99%, para el 99.9, el 99.99, ya se van generando, se van obteniendo estos otros valores, ¿sí? Para C de Q. ¿Ya? Mientras que este factor de corrección para el 90% también depende de los diferentes tipos de clima, ¿sí? Por ejemplo, para los climas 2, 6 y 7A, la expresión correspondiente que se tiene que utilizar es esta, la cual depende de la frecuencia y del valor de H minúscula que ya se calculó previamente, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, de esto va a depender justamente estos parámetros, ¿sí? Este parámetro en los climas 2, 6 y 7A. En el clima 7B, ¿sí? Simplemente se aplica esta ecuación que igualmente solo depende del parámetro H minúscula que se calculó también anteriormente, ¿sí? Mientras que para los climas 1, 3 y 4 se tiene que extraer el valor de Y de 90 de estas gráficas, ¿sí? Las cuales son función del parámetro de sub S que se calcula en cambio con esta ecuación que tenemos acá, ¿sí? Donde θ también es el ángulo de difracción que ya lo mencionamos anteriormente y K por R sub 0 sería la curvatura o el radio ficticio de la Tierra, ¿sí? K por R sub 0 sería el radio ficticio de la Tierra, eso se divide para 1000 y ahí vamos a tener ya nuestro valor correspondiente, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, de esa forma se genera o se establecen, bueno, ahí tendríamos el valor de DS. En función del valor de DS, suponiendo que sea igual a 500, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces ahí se estira la línea y si es que estamos en un clima, en el clima 1, por ejemplo, que ya vamos a ver que es el que nos interesa a nosotros, podríamos tener más o menos un valor de unos menos 4.5 alrededor, ¿no? Entonces eso ya tendríamos que ir haciendo el análisis correspondiente en el clima 1. En el clima 4 ya va a ser más o menos prácticamente igual a 5.2 más o menos, y en el clima 3 es más o menos unos menos 8.5, más o menos, ¿no? Entonces eso ya podríamos ir obteniendo cada uno de estos valores correspondientes, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, en función de esto, se van obteniendo cada uno de esos. Entonces, aquí ya hemos generado todos los parámetros necesarios y correspondientes para obtener las pérdidas básicas de propagación, ¿sí? Por dispersión troposférica, utilizando toda esta ecuación de aquí, ¿sí? Ya hemos analizado cada uno de los parámetros y cada uno de los elementos que podrían intervenir, ¿sí? Listo. Y bueno, finalmente, para terminar ahora sí esta partecita, tenemos estos tipos de climas, ¿no? Donde vamos a tener, por ejemplo, el tipo 1, que es el clima ecuatorial, que comprende regiones entre los 10 grados norte y los 10 grados sur, ¿sí? Es decir, en latitudes de 10 grados norte y 10 grados sur.
Esto caracteriza temperaturas elevadas y alto grado de humedad, ¿sí? Obviamente, como nosotros más o menos estamos en la latitud aproximada a cero, ¿no es cierto? Entonces, estamos comprendidos dentro de este clima ecuatorial. Por eso les decía que nos interesa mucho justamente la resolución o el análisis considerando este tipo de clima, ¿no? Entonces, tendríamos que utilizar para sacar el Y de 90, por ejemplo, con la primera gráfica, el valor de M para el clima 1 es 39.6, el valor de gamma para 1 es igual a 0.33, y con eso tendríamos que hacer el cálculo en nuestro caso. Pero si estamos, por ejemplo, ya en Estados Unidos, de pronto estamos en Argentina, ya son otros análisis, porque eso ya va a depender de cada uno de los climas, ¿no? Por ejemplo, el tipo 2 es el clima continental subtropical. Este comprende regiones entre los 10 grados y 20 grados de latitud, tanto norte y sur, ¿sí? Entonces, obviamente ya está más arriba y más abajo de la línea ecuatorial. Esto caracteriza inviernos secos y veranos lluviosos, por ejemplo, ¿no? El tipo 3 es el clima marítimo subtropical, ¿sí? También está comprendido entre las regiones de entre 10 y 20 grados de latitud, pero claro, lo que diferencia es que el 1 es clima continental, es decir, más o menos están en ese rango de latitudes, pero están más al continente, ¿no? Más en la parte continental, mientras que el tipo 3 está ya en las orillas, cerca al océano, cerca del mar, etcétera, ¿no? Entonces, eso puede caracterizar, ¿no? Este está sujeto a la influencia de los vientos monzónicos. Los vientos monzónicos son los que se encuentran principalmente en las llanuras de la India, en las llanuras de la parte surasiática, ¿no? Entonces, más o menos ahí es donde se puede concentrar o se puede definir principalmente este tipo de clima, ¿sí? El tipo 4 es un clima desértico, este está más elevado todavía, entre latitudes de 20 y 30 grados, tanto norte y sur. Aquí se caracteriza por tener variaciones extremas diurnas y estacionales de temperatura, ¿sí? Obviamente, mientras más nos alejamos del Ecuador, tenemos estas variaciones más significativas, ¿no? El tipo 5 es un clima mediterráneo, zonas situadas en la periferia de zonas desérticas, entre 30 y 40 grados de latitud, próximas al mar, temperaturas relativamente altas. Bueno, esto se enfoca principalmente en la parte norte de África, ¿sí? Donde ahí básicamente están bordeando el Mediterráneo, ¿no? La parte norte de África, la parte sur de Europa, ¿sí? Toda esa parte de ahí. El tipo 6 es de un clima continental templado, regiones comprendidas de entre 30 y 60 grados, ¿no? Estamos más arriba todavía y más abajo. Temperaturas extremas, aunque más moderadas en las zonas occidentales, ¿no? Dependiendo obviamente de dónde se encuentre. El tipo 7A es de clima marítimo templado, zonas terrestres, regiones situadas entre 30 y 60 grados de latitud, donde los vientos dominantes llevan la humedad tierra adentro, ¿no? Entonces, esto se diferencia del siguiente porque el otro igual, ¿no? El uno es clima marítimo templado y el otro es en zonas terrestres y el otro es en zonas marítimas, ¿sí? Entonces, también es más o menos, se refiere a zonas o tipos de costas. La una es cercanas al océano y las otras son cercanas al continente, pero cercanas todavía a la parte del mar, ¿no? Entonces a eso se refieren tanto los tipos 7A y 7B, ¿sí? Listo, entonces esto es más o menos una breve descripción de cada uno de estos tipos de climas. Como les repito, el clima que a nosotros nos interesa sería obviamente el tipo 1, que es el clima ecuatorial, que nos contiene básicamente de acuerdo a las latitudes que caracterizan a cada uno de estos, ¿sí? Listo, no sé si de pronto hasta aquí, antes de continuar ya con los siguientes temas, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda tal vez? Inge, en la fórmula de Y de 90, ¿la frecuencia está en megahertz? Sí. La frecuencia está en megahertz en cada una de estas expresiones. La frecuencia se tiene que poner en megahertz. ¿Y la altura en kilómetros? La altura, claro, es la altura que se obtuvo anteriormente y esa estaba en kilómetros, me parece, ¿no? H minúscula y H mayúscula. Sí, ambas están en kilómetros, correcto. Ya, gracias. Ya, perfecto. Listo.
Vamos a comenzar ahora con este otro tema también que es muy importante, ¿no? A pesar de que me parece que en la materia de propagación, yo también ya consultando un poquito, me parece que también ustedes ya vieron alguna noción de los diferentes métodos empíricos de predicción de propagación. Más o menos, a ver, ¿quién me puede mencionar alguno de los métodos empíricos de propagación que estudiaron el semestre anterior o que investigaron? ¿Quién se acuerda? El Okumura-Data. ¿Ya? ¿Cuál más? Wolfish-Bertoni, Wolfish-Ikegami, ¿esos? ¿Ya? Correcto. ¿Cuál más? El COS 231. El COS 231. Muy bien. ¿Qué otro más? ¿Esos les dieron clase o les mandaron a investigar o ustedes consultaron e investigaron por su cuenta? ¿Cómo aprendieron estos modelos? Sí, nos dieron clases Inge y también nos mandaron a consultar. Ya. Aparte de estos modelos, ¿consultaron otros más? Porque hay muchísimos. En realidad hay muchos métodos empíricos. ¿Consultaron algún otro más? En mi caso, yo estuve desarrollando el modelo Lonely Rice. Ah, el Lonely Rice, ya, que es bastante interesante también. ¿Algún otro, tal vez? Ya, ¿por qué les hago toda esta pequeña introducción, estas pequeñas preguntas en un inicio? Porque en general los métodos empíricos son eso, ¿no? Son métodos empíricos, son métodos que se han obtenido en función de experimentaciones, ¿sí? Entonces, obviamente, ningún método de tantos que hay en la actualidad, ninguno de los métodos se va a adaptar 100% al comportamiento de un radioenlace o de un trayecto específico, ¿no? Se pueden realizar correcciones, se pueden tratar de mejorar ciertas consideraciones de todo el proceso, pero básicamente las estimaciones que brindan estos métodos empíricos no se van a ajustar al 100% o por completo a cada uno de los comportamientos, ¿sí? Y eso es porque, como ya hemos analizado hasta ahora, un radioenlace está sujeto a muchos cambios, a muchas variaciones, a muchas fluctuaciones que dependen de características meteorológicas, climatológicas, etcétera, ¿no? Es decir, mucho de esto va a influir notablemente en nuestro análisis, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿no? ¿Cómo se obtuvieron estos métodos? Mediante investigaciones, mediante campañas arduas de mediciones, en los cuales, por ejemplo, en un lugar específico se trataron de mantener ciertas consideraciones, ciertos entornos específicos y se realizaron mediciones, ¿no? Y se fueron documentando cada uno de los valores de campo, ¿no? Entonces, después se fueron controlando algunos entornos, se pudieron ir modificando algunas consideraciones de forma controlada, ¿no? Y se fueron observando y documentando cada uno de los cambios, ¿sí? Entonces, en función de esto, primeramente o inicialmente se fueron generando curvas de estimación del campo eléctrico o de las pérdidas básicas, ¿sí? Entonces, en función de eso se generaron los primeros modelos, los primeros métodos correspondientes de predicción. Entonces, obviamente, al principio se generaron eso, no solamente gráficas, ¿ya? Pero después, y en inicio era útil, porque de pronto al principio no se tenía tanta herramienta informática que se tiene ahora, ¿no es cierto? Entonces, claro, todo se tenía que hacer más o menos de forma manual. Bueno, se realizaban las mediciones y se establecían justamente estos modelos. Que, por ejemplo, un modelo puede ser válido justamente para una ubicación específica y para un entorno específico, ¿sí? Entonces, podemos decir, perfecto, aquí funciona este modelo, ¿ya? Después de pronto quisieron aplicar ese modelo en otro lugar, ¿sí? De características similares, no exactamente el mismo, características similares, y se fueron dando cuenta, ¿no es cierto?, que el campo, las pérdidas básicas cambiaron ligeramente. Entonces, obviamente, los investigadores tuvieron que ir analizando y determinando qué fue lo que cambia, ¿no? De pronto el clima, de pronto el entorno, si es que es una ciudad urbana, si es que es un medio rural, la rugosidad, etcétera, ¿no? Hay varias consideraciones. Entonces, cada uno de ellos fue documentando cada uno de estos cambios y fueron realizando procesos de correlación, ¿no? Entonces, dicen,
En un lugar se comportó de esta forma, en otro lugar se comportó de esta forma, se correlacionan los datos y se determinan la variabilidad de los valores en función justamente de la variación del entorno. ¿Qué es lo que provoca cada uno de esos cambios? ¿Sí? Entonces, así se fue generando cada una de estas. Entonces, como les decía, en inicio era útil eso porque, claro, como los análisis se hacían de forma manual, entonces uno simplemente veía las curvas, las gráficas, los adaptaba a su entorno, hacia las correcciones correspondientes y podía generar una cierta estimación, ¿sí? Después, obviamente, como ya fueron apareciendo estas herramientas informáticas, estas aplicaciones que me permitían desarrollar posiblemente algoritmos donde yo podía incluir ecuaciones, modelos matemáticos, etcétera. Entonces, eso un poquito forzó a que en vez de que solamente existieran gráficas, ¿no es cierto?, para cada uno de los entornos, para cada una de las consideraciones, se pueda establecer modelos matemáticos que representasen esas gráficas, ¿no? Y que se ajusten más o menos a esas gráficas. Entonces se generaron estas ecuaciones y con eso también se podía de una u otra forma ajustar a estos modelos, ¿sí? Entonces se fueron generando algunos modelos principales, ¿sí? Entre estos, por ejemplo, la UIT mismo estableció un modelo, ¿sí? Y es uno de los primeros modelos que existía. Me parece que es la recomendación 370, ¿sí? Fue una de las primeras recomendaciones, ¿sí? O uno de los primeros modelos. A la par, de pronto, justamente el grupo de investigación europeo, el COS 231, también generó otros modelos que, claro, cada uno de estos fue orientado a ciertas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, el uno se orientó a radiodifusión, el otro a sistemas de comunicación celular, otros a sistemas fijo-móvil, etc. Entonces, cada uno ya fue enfocándose en una situación distinta, porque cada uno tiene un entorno completamente diferente, ¿sí? Entonces, eso generó básicamente la aparición de algunos métodos básicos, métodos fundamentales, ¿sí? Después, obviamente, por ejemplo, llegó Okumura Ata, primero llegó solamente Okumura estableció curvas, después Ata vino y dijo, bueno, las curvas que tú pusiste, yo le voy a sacar un modelo matemático, entonces por eso se denomina ese modelo Okumura Ata, porque los dos son los mismos, solo que el uno estableció curvas y el otro de las curvas sacó el modelo o la ecuación matemática, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, ¿no? En cambio, de pronto después vino Lonely Rice, o más bien Walfish Bertoni, y sacaron en función de modelos anteriores, de Ikegami, por ejemplo, fueron haciendo modificaciones o adaptaciones a otras ciudades, y así es como van saliendo diferentes modelos de propagación, ¿sí? Son modelos porque a la final de cuentas se establecieron todos estos procesos, ¿no? Realizar mediciones, realizar correlaciones de datos, y a la final de cuentas establecer gráficas propias, ¿no es cierto?, en función de su comportamiento, de su entorno, ¿no? Entonces, y poniendo correcciones específicas, porque de pronto hay un modelo que no considera, no sé, se me ocurre una corrección a causa de la rugosidad de la tierra, pero otros modelos sí, ¿no? Entonces, o un modelo, por ejemplo, considera las estructuras urbanas o urbanísticas de una ciudad y otro modelo no lo considera, ¿no? Entonces, cada uno fue insertando cosas nuevas, pero se basan específicamente en modelos iniciales, ¿sí? Y esos son los que, bueno, brevemente, porque ustedes ya los estudiaron anteriormente, los vamos simplemente a recordar, ¿sí? Porque son los modelos fundamentales de los cuales se han ido derivando otros modelos correspondientes de predicción, ¿sí? Estamos, y como ya se impartió esto, entonces no vamos a tener mucho problema en estudiar, ¿sí? Entonces, ¿de dónde nace la necesidad de obtener estos modelos o estos métodos empíricos de predicción de propagación? Porque nosotros hasta aquí ya hemos tratado de obtener más o menos un campo esperado, sabiendo, ¿no es cierto?, que si es que yo tengo aquí un transmisor, ¿sí? Y ya obtuve el perfil del terreno, y de pronto sé que por acá hay un obstáculo, por acá hay otro obstáculo, y el receptor está por aquí, ¿no es cierto? Entonces, yo ya puedo saber, ¿no es cierto?, que aquí posiblemente haya una pérdida por difracción en los obstáculos, y puedo ir analizando y establecer cuál va a ser el valor de las pérdidas básicas de propagación, ¿no es cierto?, y analizar también el valor de campo eléctrico recibido, ¿sí? Se puede analizar. Entonces, eso
de ley me va a dar una estimación mucho mejor que lo que me va a dar estos métodos empíricos de predicción. Porque si bien estos métodos empíricos de predicción son sencillos de utilizar, ¿sí? Son sencillos de utilizar, pero la estimación me da una inexactitud significativa, de unos 10, 14, 20 dB, dependiendo de cómo se lo tome. Y el problema es que muchos de estos métodos son, se prestan, más bien dicho, a una cierta, ¿cuál sería el término? Son subjetivos, ¿sí? De persona a persona pueden ir cambiando cada uno de estos métodos, porque por ejemplo, en algunos métodos hay correcciones para cuando la ciudad es una ciudad, un centro metropolitano grande, y en otro es una ciudad pequeña, una ciudad mediana. Entonces son valores de corrección distintos. Entonces puede ser que una ciudad específica, por ejemplo Guayaquil, para mí se considera una ciudad con una densidad urbana media, ¿sí? Y de pronto viene otra persona y dice, no, yo creo que Guayaquil sí es un centro metropolitano grande. Entonces, ahí cada uno tiene esa subjetividad, ¿no? Es decir, no se ajusta correctamente a esos términos, y ya depende del punto de vista de cada persona, ¿no? Entonces, podemos llegar a tener esas divergencias entre la selección de los valores, y eso puede provocar estas inexactitudes, ¿sí? En los métodos empíricos. Mientras que cuando nosotros analizamos las pérdidas en obstáculos, analizamos la tierra esférica o el modelo de reflexión, por ejemplo, cualquiera de estos, las pérdidas que se calculan son bastante cercanas a las pérdidas reales y que ya se pueden llegar a medir en un enlace real en esas condiciones. Es decir, cuando nosotros hacemos este análisis es preferible. Entonces ustedes dirán, ¿y por qué entonces aplicamos estos métodos empíricos de predicción? Porque esto de acá arriba puede ser útil en un enlace punto a punto, donde yo ya conozco, ¿no es cierto?, el perfil de la Tierra, y yo puedo calcular directamente todo su comportamiento. Eso en un enlace punto a punto, pero supongamos que yo tenga aquí un transmisor, ¿no es cierto?, y por acá abajo, ¿no es cierto?, hay toda una ciudad, y de pronto yo quiero ver qué es lo que pasa en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, y en todos los alrededores, ¿no? Entonces, en estas consideraciones, ¿yo qué tendría que hacer? Sacar un punto, un enlace hacia acá, un enlace hacia acá, un enlace hacia acá, y hacia cada uno de los puntos. Sacar el perfil de la Tierra, ¿no es cierto? Tendría que sacar el perfil de la Tierra, y en cada uno de los casos hacer algo similar a esto de acá. En el 1, por ejemplo, no hay obstáculos, no hay difracción en obstáculos, pero habrá, por ejemplo, la reflexión en la Tierra. Entonces tendría que sacar el modelo de tierra curva utilizando el modelo de reflexión. En otro tal vez está más lejano, tendría que utilizar el modelo de tierra curva, etcétera, ¿no? Entonces ahí, en esas condiciones, se vuelve completamente ineficiente y demorado hacer todo este análisis para cada una de las ubicaciones correspondientes, ¿sí? Entonces, estos métodos empíricos de predicción establecen un cierto comportamiento probabilístico, porque eso es lo que establece esto. Hablan en términos de probabilidad de ocurrencia de un valor de campo o de un valor de pérdidas básicas, porque a la final de cuentas están directamente relacionados, en torno a una misma distancia. Es decir, si yo analizo, si yo quiero saber, por ejemplo, a 3 kilómetros del transmisor, quiero saber cuál es el valor estimado de campo eléctrico o de pérdidas básicas, lo puedo saber directamente en función de estos modelos de predicción. Si quiero saber a 5 kilómetros, lo puedo hacer también, ¿sí? Si es que lo quiero hacer a 8 kilómetros, a 20 kilómetros, ya se establecen esto en función únicamente de las curvas, ¿no? Entonces, ese ya es un valor esperado. Entonces, obviamente, esto, como son términos probabilísticos, me va a decir, el valor de campo rebasado va a tener una probabilidad, por ejemplo, del 50% de las ubicaciones, ¿no? Entonces, yo puedo asumir que en todo este primer círculo, por ejemplo, va a haber 1, 2, 3, 4, va a haber, no sé, se me ocurre, 100 ubicaciones, ¿sí? En todo este círculo, ¿ya? De las 100 ubicaciones, yo puedo decir que la mitad, ¿sí? Por ejemplo, si es que estamos hablando de una probabilidad de 50% de rebasar un valor de campo eléctrico, ¿sí? Entonces estamos diciendo que en la mitad de estas ubicaciones el campo eléctrico va a ser superior a un cierto valor específico, ¿sí? Entonces a eso se refiere, ¿no? O si es que hablamos del 90%, entonces estamos diciendo el valor de campo eléctrico será rebasado en el 90%, es este valor de campo eléctrico, ¿sí? Eso es en las ubicaciones.
¿sí? En cambio, también podemos analizarlo en una misma ubicación en porcentajes de tiempo, ¿sí? Es decir, yo aquí en esta distancia y en esta ubicación específica, y si yo analizo en un intervalo de un día, por ejemplo, o bueno, digamos en 100 días, ¿sí? De los 100 días, de pronto 90 días de los 100 días se superó ese valor de campo eléctrico. Entonces, eso implica que tenemos un porcentaje del 90% de rebasamiento en el tiempo en ese valor de campo, ¿sí? Estamos, entonces, a eso se refieren esas probabilidades, ¿no? Entonces, por eso nosotros hablamos de estos métodos empíricos de predicción de propagación, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, a eso se refiere básicamente esto, ¿no? Entonces, eso es en función de cada una de las curvas, ¿ok? Entonces, vamos a analizar en esta clase 3 modelos principales. El de la recomendación 1546 de la UIT, esta reemplaza a la recomendación que les había mencionado, la recomendación 370, que fue la primera que planteó la UIT, ¿sí? Entonces ya la reemplaza esta porque contiene más cosas, hace mejores correcciones e incluye más entornos, ¿no? Más correcciones en este caso, ¿no? Entonces esa es la una que vamos a analizar. La otra es la de Okumura-Ata, ¿sí? Y la otra es la de COS 231. El resto, como ustedes ya debieron haber analizado, se derivan básicamente de cada una de estas, ¿sí? Incluyen otras cosas, mejoran ciertas cosas, pero se basan fundamentalmente en estos modelos, ¿sí? ¿Estamos? Ok. Entonces, bueno, teniendo este primer enfoque, este primer análisis, vamos a comenzar, ¿no? Entonces, aquí en esta primera diapositiva tenemos algunas generalidades que ya las comentamos, ¿no? Vamos a mencionarlas muy rápidamente. Como les decía, ¿no? Esto se aplica en enlaces zonales, ¿sí? En enlaces zonales porque en los enlaces punto a punto ya no es tan... o sea, se puede hacer tranquilamente con el perfil del terreno, ¿no? Entonces, si tenemos un enlace punto multipunto, ya tendríamos que hacer un análisis más laborioso, ¿no? Justamente, si hacemos un análisis en base a radiales, se vuelve un proceso ineficiente y laborioso, justo lo que ya habíamos comentado, ¿no? Entonces, sobre todo cuando nosotros analizamos un entorno con una presencia de accidentes orográficos muy regulares o entornos urbanos, es más complicado, ¿no es cierto?, que nosotros idealicemos o manejemos un perfil exacto de los edificios, de las casas, si es que terminan en terrazas, si es que terminan en techos, etcétera. Entonces, se vuelve más complejo, ¿no? En cambio, con esto simplemente se promedia el entorno urbano, de serlo así, y se considera, por ejemplo, una altura media de los edificios, unas ubicaciones específicas de las calles, etcétera, dependiendo del modelo, ¿no? Entonces, aquí está lo que les decía, ¿no? Se utilizaron procedimientos empíricos de estimación de pérdidas, ¿sí? E intensidad de campo de cualquiera de las dos, porque las dos están directamente relacionadas, ¿no? En función de campañas de medición y correlación de medidas. Exactamente lo que les acabé de mencionar, ¿no? Esto se aplicó fundamentalmente en los sistemas zonales. ¿Cuáles son los sistemas zonales? Fundamentalmente son los sistemas de radiodifusión, ¿sí? Tanto AM, FM o de televisión, porque básicamente esos son un transmisor y toda una área de cobertura, ¿no? O los sistemas móviles, porque estos asimismo cuentan con una radio base y toda una área correspondiente de cobertura, ¿sí? Obviamente aquí lo que cambiaría o diferenciaría uno de otro son las frecuencias y las distancias de cobertura. Los sistemas de radiodifusión FM pueden tener distancias de cobertura de unos 20, 30 kilómetros, mientras que un sistema móvil al máximo podría llegar a tener una cobertura de unos 2 kilómetros, dependiendo, ¿no es cierto?, de la densidad demográfica que exista, ¿ya? Estos métodos ya se fueron incorporando, como les había mencionado, en aplicaciones informáticas, y eso obligó, ¿no es cierto?, a que se generen modelos matemáticos, no solo curvas, sino también modelos matemáticos. Entonces, como les decía, esto ya genera una utilización más sencilla, más rápida, más fácil, pero a su vez también se provoca una muy baja exactitud, que podemos tener variaciones de 10 a 14 dB, que es relativamente grande, es un valor bastante significativo, ¿no? Entonces, y esto se debe muchas veces a la subjetividad que pueden llegar a tener cada uno de estos modelos, ¿sí? Entonces, eso es uno de los problemas que se pueden llegar a tener, ¿ok? Listo. Vamos a comenzar entonces con el método de la recomendación 1546, ¿sí? Entonces, primero, como ya les había mencionado, es de naturaleza empírica. Este reemplaza la recomendación 370 y como lo plantea la UIT,
Por lo general, este es uno de las recomendaciones más utilizadas a nivel mundial. Por eso es que se ha generado un consenso internacional. Esta es una de las recomendaciones que utilizan, por ejemplo, los proveedores de televisión, de radiodifusión FM, para establecer valores de campo esperados, valores de pérdidas correspondientes en función de un área correspondiente, ¿no? Entonces, sobre todo en las áreas limítrofes de un país a otro, para evitar justamente problemas de interferencia entre las estaciones correspondientes, ¿no? Entonces, justamente es uno de los métodos que incluyen, como ya vamos a ver, muchas correcciones, muchas consideraciones y que se ajusta bastante a los valores reales medidos, ¿sí? Entonces, ¿qué incluye este método? Este método incluye familias de curvas de propagación normalizadas para frecuencias de 100, 600 y 2000 MHz. ¿Sí? Entonces, y vamos a ver, ¿no?, que estas familias de curvas, o sea, vamos a tener que en una gráfica vamos a tener varias curvas. ¿De qué van a depender estas curvas? Estas curvas van a depender de la distancia, ¿sí? Cada grafiquito, cada curva va a depender de la distancia y eso me va a dar el valor correspondiente de campo eléctrico esperado, ¿sí? Eso es lo que me va a dar básicamente estas curvas. Como tenemos varias curvas, vamos a tener que las diferencias entre cada curva va a ser las alturas de referencia que nosotros vamos a tener entre el transmisor y el terreno de referencia, por encima del cual se está irradiando, ¿no? Eso ya sabemos cómo se obtiene, ¿no?, esa altura de referencia, pero bueno, ya no vamos a mencionarlo más adelante, ¿sí? Y obviamente vamos a tener familias de curvas para 100 MHz, para 600 MHz y para 2000 MHz, ¿sí? Y vamos a tener también diferentes curvas para esas frecuencias, por ejemplo, para tierra, para entornos de tierra, para mares cálidos y para mares fríos. Entonces, hay una cantidad significativamente grande de curvas, ¿sí? Porque esto también vamos a tener diferentes curvas para diferentes porcentajes de ubicaciones y, bueno, más que de ubicaciones, para distintos porcentajes de tiempo, como ya vamos a analizarlo más adelante, ¿sí? Esto se aplica fundamentalmente en servicios de radiodifusión, sistemas de móviles y fijos punto multipunto, ¿no? Entonces, que básicamente incluye todo esto, ¿no? ¿Para qué rango de frecuencia es válido este sistema o este método? Es para un rango entre 30 a 3000 MHz, ¿sí? Entonces ustedes pueden decir, pero las curvas solamente me dan para frecuencias de 100, 600 y 2000. ¿Qué pasa si es que yo tengo una frecuencia de 800 MHz? ¿Le aproximo? No, hay correcciones correspondientes de interpolación o extrapolación para cuando las frecuencias están por debajo de los 100 MHz o por encima de los 2000 MHz, en los cuales justamente se puede llegar a obtener un valor más aproximado, ¿sí? Que estar ahí más o menos tanteándole el valor, ¿no? Entonces, se puede utilizar, como les decía, frecuencias entre los 30 y los 3000 MHz y distancias que pueden ir desde el 1 hasta los 1000 kilómetros, ¿sí? Entonces, justamente en todos esos rangos es válido estos modelos. Eso se me pasaba. Aquí me dice que las familias de curvas de propagación son normalizadas. ¿Qué quiere decir que son normalizadas? ¿Recuerdan cuando nosotros analizábamos el modelo de onda de superficie? Entonces ahí también nos daban gráficas o funciones, gráficas normalizadas. Esas estaban normalizadas a un PRA-BC de 1 kilovatio, ¿sí? En este caso, las curvas están normalizadas para un PRA, ¿sí? La potencia radiada aparente de 1 kilovatio, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿no? Igual aquí en este caso, si nosotros tenemos una potencia superior o inferior, tenemos que hacer esa corrección, ¿sí? Pero ya vamos a ir analizando cada una de las correcciones posibles más adelante, ¿sí? Como les decía, tenemos diferentes curvas para diferentes entornos, ¿sí? Para entornos de tierra, para mares cálidos y mares fríos, ¿sí? Por eso les decía, por ejemplo, para 100 MHz, yo puedo tener las familias de curvas para 100 MHz en entornos de tierra, para 100 MHz en mares cálidos, para 100 MHz en mares fríos, para 600 MHz en tierra, en mares cálidos y mares fríos, para 2000 MHz y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todos esos vamos a tener, ¿sí? El modelo también es válido para alturas transmisoras, ¿sí? Que pueden ir entre 10
y 1200 metros respecto a la altura de referencia. ¿Sí? A eso se refiere estas alturas de la antena transmisora, no es respecto a la antena de referencia. Y una antena receptora de alrededor de 10 metros. Esto depende de la referencia, a su vez, que se tendrá en el entorno de recepción, porque no es lo mismo un entorno de recepción rural, ¿no? Donde hay ausencia prácticamente de edificios, no se necesita como que levantar demasiado la antena para poder tener una recepción adecuada. En un entorno de pronto suburbano, donde ya hay edificios un poquito más altos, se puede considerar una antena, una altura de referencia de 20 metros, y en un entorno urbano denso, ahí ya se tendría que utilizar una antena más alta, que podría ser una altura de 30 metros, ¿no? Entonces esa es la altura de referencia receptor, ¿no? Entonces eso ya lo vamos a ver también más adelante. Si no se cumple con este valor de altura, se tiene que hacer la corrección, ¿sí? Y lo que se genera en las gráficas, como les había mencionado, lo que nos da es una intensidad de campo en dBU excedida en el 50% de las ubicaciones. Es decir, todas las gráficas me va a dar el valor de campo en el 50% de las ubicaciones, ¿sí? Excedido en el 50% de las ubicaciones. Pero vamos a tener distintas gráficas para distintos porcentajes de tiempo, ¿sí? Y vamos a tener gráficas para el 1%, para el 10% y para el 50%. Entonces, imagínense cuántas gráficas tenemos, porque teníamos, ¿no es cierto?, frecuencias de 100, 600 y 2000. Cada una de estas va a tener también gráficas para entornos de tierra, entornos de mares cálidos y entornos de mares fríos. Y cada una de estas también va a tener porcentajes de tiempo excedidos, valores de campo excedidos en porcentajes de tiempo del 1%, del 10% y del 50%. ¿Sí? Entonces, imagínense la cantidad de curvas que nosotros vamos a tener en esta recomendación, ¿sí? Aquí, a manera de ejemplo, nada más, hemos colocado una curva, ¿sí? Que si es que nosotros observamos, esta me dice que es, me da la información a una frecuencia de 100 MHz para trayectos sobre tierra, ¿no es cierto?, en el 50% del tiempo, y me parece que esta es para el 10% de las ubicaciones. No... no, perdón, todas las gráficas son para el 50% de las ubicaciones. Con respecto al tiempo, este es 50% del tiempo, ¿no? El valor de campo excedido, ¿sí? Entonces, por eso es que les decía, aquí están las tres informaciones necesarias. Frecuencia, tipo de entorno y porcentaje de tiempo, ¿sí? Esos tres. Y de eso podemos generar todas las posibles curvas que vamos a tener, ¿ok? Entonces, justamente ahí nosotros vamos a observar, en función de la distancia, ¿no es cierto?, el valor de la intensidad de campo normalizada a un PRA de 1 kilovatio, ¿sí? A un PRA de 1 kilovatio. Ojo con eso, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un PRA superior, le vamos a aumentar ese valor correspondiente. Si tenemos un PRA inferior, hay que restarle el valor que nosotros hayamos obtenido. Y dependemos de la distancia, ¿sí? Y ahí está, como nosotros observamos, diferentes curvas, ¿no? Tenemos una familia de curvas que va desde, que dependen de la altura, en este caso de la altura H1. Esta altura H1 es la altura que nosotros vamos a tener entre la antena transmisora y la altura de referencia del entorno en el cual estamos irradiando, ¿sí? A eso se refiere. Y tenemos gráficas, o tenemos curvas, más bien dicho, que van desde los 10 metros hasta los 1200 metros, ¿sí? Entonces, acá en la izquierda tenemos, ¿no es cierto?, todos los colores y cada uno de los posibles valores que vayamos a tener: 10 metros, 20 metros, 37.5, 75, 150, 300, 600 y 1200 metros, ¿sí? Todos esos son los valores respectivos, ¿no? Entonces, ahí ya podemos ir estableciendo, ¿no? Si nosotros, por dar un ejemplo, tenemos una distancia de 100 kilómetros y una altura de H1 de 20 metros, por ejemplo, más o menos nosotros vamos a estar por aquí, ¿sí? Y eso me va a provocar un valor de campo de alrededor de unos 14, más o menos, yo podría decir, unos 14 dBUs, más o menos, ¿no? Para una altura H1 de 20 metros, ¿sí? De 20 metros, ¿ya? Entonces, ya vamos a ver que posteriormente, no necesariamente esta altura nos va a caer justo en un valor exacto, ¿no? De 37.5, de 75, supongo que se nos puede caer en 50 metros. Entonces, ustedes pueden decir, ahí le aproximo más o menos. No, es preferible realizar un método de interpolación, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí?
Ahora, ¿qué es lo que también podemos observar aquí en la curva? Es una línea recta, ¿no es cierto?, que es esta de acá, que es el valor máximo que puede llegar a tener el valor de campo y es el valor de campo teórico que se conseguiría en condiciones de espacio libre, el que nosotros calculamos prácticamente al inicio del semestre, ¿se acuerdan? El E sub 0. Ese sería el valor del campo máximo, ¿sí? ¿A qué nos referimos con que es el valor de campo máximo? Que ese valor de campo máximo, con las correcciones que nosotros hagamos, no puede llegar a ser superado, ¿sí? Estamos, no puede llegar a ser superado. Porque, por ejemplo, aquí, obviamente ustedes dicen, pero no lo vamos a superar, porque yo puedo coger un valor de 10, de 20, de 50 metros, y el valor siempre va a estar por debajo de ese valor de campo máximo. Y es cierto. Pero, ¿qué es lo que pasaría, por ejemplo, si nosotros tomáramos un valor de H1, por ejemplo, de unos, recuerden que H1 puede llegar hasta 2000 metros, creo que estaba acá en las especificaciones, ¿no? Regresemos para recordarnos. Alturas transmisoras entre 10 y 1200 metros. Bueno, estas son lo que nos da, pero en realidad sí nosotros podríamos llegar a hacer un cálculo superior, considerando un H1 superior a 1200 metros, supongamos que sea 2000 metros, ¿no? Entonces, en este caso hay que hacer una extrapolación, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se realiza esa extrapolación, pero cuando se considera eso, es posible que el valor de campo eléctrico a esa distancia, digamos, por un ejemplo, venga por acá, en este valor. Entonces, como ya supera, no es un valor de campo máximo, no puede superar ese valor de campo máximo. Entonces, en esas condiciones, el valor que se va a tomar como valor esperado sería este valor de acá, que sería el valor de campo máximo, ¿sí? Y eso va a depender del trayecto, ¿sí? Si es que es un trayecto terrestre, el valor máximo que no debemos superar es el valor en condiciones de espacio libre, ¿sí? Justamente el que nos da esa línea a esa distancia correspondiente, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que considerar para un trayecto terrestre. Para un trayecto marítimo, sería básicamente el valor de campo eléctrico en condiciones de espacio libre más un término corrector a causa de la conductividad propia del mar, ¿sí? Porque el mar puede generar esta conductividad adicional que puede incrementar el valor máximo posible del campo, ¿sí? Entonces, eso es en esencia lo que se genera. Y aquí tenemos, ¿no? A la final de cuentas, recordemos que estamos asumiendo en las gráficas un PRA de 1 kilovatio, ¿sí? El PRA de 1 kilovatio en dBs, en dBKs, es igual a 0, ¿no? Entonces, si eso le reemplazamos en la expresión de campo eléctrico teórico, básicamente nos va a dar esta ecuación, ¿sí? Entonces, ese es el valor que no debería llegar a ser superado, ¿no? Y ese puede ser calculado directamente, ¿no? Ese es el que básicamente está especificado en esa línea recta, ¿sí? Mientras que este valor correspondiente adicional, que es el E sub SE, se calcula mediante esta expresión, ¿sí? Esta intensificación se calcula mediante esta ecuación que depende de la distancia y del porcentaje de tiempo que se esté analizando, ¿sí? Del porcentaje de tiempo, ¿no? Recordemos que el porcentaje de tiempo en la gráfica podía llegar a ser, me parece que era de 1, de 10 y de 50%, ¿no? A ver, déjenme, me recuerdo. El porcentaje de tiempo... Sí, me parece que era de 1, 10 y 50%. ¿Dónde está? Bueno, regresemos porque aquí en las diapositivas sí está. Ya, 1, 10 y 50%, ¿no? Entonces, dependiendo del porcentaje de tiempo que se esté analizando, eso se tendría que reemplazar aquí, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, simplemente de esa forma se hace esa corrección. Y esto me da el valor máximo permitido dentro de las correcciones y cálculos que nosotros vayamos a ir realizando, ¿ok? Listo, entonces a partir de aquí, que ya sabemos cuál es el limitante, podemos ir analizando ya cada una de las correcciones que podemos ir desarrollando. La primera y más sencilla es la corrección por potencia de emisión, que es lo que les decía, ¿no? Si nosotros tenemos un PRA diferente de 1 kilovatio, ¿no es cierto?, de 2 kilovatios, por ejemplo, tendríamos que ya sumarle al valor obtenido, al valor extraído de la gráfica, 3 dBKs, ¿no es cierto? Si fuera 2 kilovatios. Si fuera 4 kilovatios, sería 6 dBKs, ¿no es cierto? Si fuera 500 vatios, ¿no es cierto?, de un PRA, tendríamos que restarle
3 dB, ¿sí? Y así sucesivamente dependiendo de esos valores, ¿no? Ojo, como aquí vamos a tener que hacer otras correcciones y vamos a tener que ir leyendo la curva o el valor de una curva, el valor de otra curva, ¿no? No es que, o sea, se podría hacer, pero es más demorado, ¿no? Que de pronto dicen, le voy a hacer la corrección del PRA al valor que obtuve de una curva, le voy a hacer la corrección del PRA al valor que obtuve de otra curva y ahí voy haciendo. No, es preferible que este valor del PRA se lo aplique al final, ya cuando hayamos hecho toditas las correcciones y hayamos hecho toditas las interpolaciones necesarias, ahí se obtenga bueno, ya se debió haber obtenido inicialmente el valor del PRA, pero al final se debería hacer esa corrección, es decir, ya del último valor correspondiente del campo en dBUs que se tenga, simplemente se le va a sumar el valor del PRA en dBKs correspondiente, ¿sí? ¿Estamos? Entonces eso para que tengan en cuenta y no pierdan el tiempo sumando, restando a cada uno de los valores de campo que se van a ir obteniendo, que como vamos a ver más adelante, van a ser algunos. ¿Sí? Listo. Ok. ¿Qué más? Bueno, aquí, como ya saben, es muy poco probable, ¿no es cierto?, que nosotros justamente esta altura media, bueno, la altura correspondiente, la altura efectiva, que es la que se denomina, sea justo igual a los 10 metros, a los 37.5, a los 75 metros, ¿no? Es posible que sea un valor distinto, entonces de ley vamos a tener que hacer la interpolación, ¿sí? Pero para poder hacer eso, necesitamos primeramente saber cómo se obtiene esta altura efectiva, y esta altura efectiva se obtiene de la altura media del terreno. Esta altura media del terreno puede ser calculada en función de un promedio de cada una de las cotas en un cierto rango de distancia correspondiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la distancia es superior a 15 kilómetros, ¿sí? Si es que la distancia es superior a 15 kilómetros, se tiene que calcular primeramente la altura media del terreno. Esto, obviamente, si es que se conoce todo el perfil del terreno, ¿no? Entonces, si se conoce el perfil del terreno, se puede obtener esto. ¿Cómo se obtiene esta altura media? Pues ya lo habíamos analizado antes, ¿no? Aquí nosotros nos vamos a fijar solamente en los primeros 15 kilómetros y desde el kilómetro 3 hasta el kilómetro 15, ¿sí? Ojo con eso, ¿no? Es decir, nosotros podemos tener una distancia de 20, de 25, de 30 kilómetros, pero para obtener este H sub m nos vamos a enfocar solamente entre los kilómetros 3 y los kilómetros 35, ¿sí? Y deberíamos ir obteniendo las cotas para el kilómetro 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el kilómetro 15, kilómetro por kilómetro, ¿sí? Por eso es que aquí tenemos 12 mediciones, ¿sí? Y las mediciones irían desde I es igual a N, donde N debería ser igual a 3, ¿sí? Y M debería ser igual a 15, ¿sí? M debería ser igual a 15, ¿no? Entonces, por eso va desde 3 hasta 14, ¿sí? Entonces, pero la sumatoria se va dando, como observan, desde XI hasta XI más 1, es decir, al final vamos a tener la sumatoria de la altura 14 en el kilómetro 14 más la altura en el kilómetro 15, ¿sí? Y así se van sacando los promedios, y eso obviamente se va multiplicando por la diferencia de las distancias, ¿sí? Entonces, el X corresponderá a cada uno de los kilómetros, ¿no? El kilómetro 4, el 3, el 5, el 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si se conocen ya todas estas cotas, se puede sacar de esta forma la altura media, ¿sí? Por lo general, bueno, se podría dar, ¿no? Estos valores, pero por lo general ya se podría considerar que este H sub m ya vendría siendo un valor conocido de antemano, con antelación, ¿sí? Pero al final de cuentas, quiero que se enfoquen en eso, ¿no? En qué es lo que nos representa esta altura media, ¿sí? Con la altura media conocida, ya se puede calcular esta altura efectiva, ¿sí? La altura efectiva. Y esta altura efectiva, que es justamente la diferencia entre la ubicación del transmisor y la altura media o la altura esta de referencia, ¿cierto? Esa va, en este caso, cuando tenemos esta distancia superior a los 15 kilómetros, el H1 es igual a esa altura efectiva. Y la altura efectiva, obviamente, ya sabemos que es igual a esto, ¿no? El HT más la cota, ¿no?, que nosotros tengamos en el transmisor, que sería todo esto en metros sobre el nivel del mar, ¿no es cierto?, menos el HM, que también sería en metros sobre el nivel del mar, ¿no?, que sería la altura media del terreno sobre el nivel del mar, ¿sí?
¿Estamos? A eso se refiere básicamente cada uno de estos valores. ¿Sí? Entonces ahí nosotros ya podríamos obtener este valor primeramente de H1 en condiciones donde la distancia es superior a los 15 kilómetros. ¿Sí? Cuando la distancia es inferior a los 15 kilómetros, ahora las distancias donde se tiene que ir analizando van desde 0.2 de la distancia hasta la distancia. ¿Sí? Por ejemplo, si la distancia fuera igual solamente a unos 10 kilómetros, ¿no es cierto? 10 kilómetros, 0.2 por 10 iría desde los 2 kilómetros, ¿no? Y ahí iríamos kilómetro tras kilómetro tras kilómetro hasta los 10 kilómetros únicamente, ¿no? Iría el kilómetro 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, hasta el kilómetro 10, ¿sí? Se hace esta misma operación para obtener la altura media, ¿sí? Y en función de eso simplemente se sacará el valor correspondiente de la altura efectiva. De la misma forma, igualito que arriba, pero en este caso considerando el análisis para la altura media para un ejemplo, ¿no? Para una distancia de 10 kilómetros, entre los 2 kilómetros y los 10 kilómetros, ¿sí? Eso es lo que se tendría que hacer cuando la distancia es inferior a los 15 kilómetros, ¿sí? ¿Estamos? Esa es la diferencia. Cuando la distancia es inferior a los 3 kilómetros, es más pequeña todavía la distancia. En este caso, el H1 es igual a este valor de HA, ¿sí? Cuando nosotros tenemos básicamente esto de acá. ¿A qué se refiere este valor de HA evaluado en M? ¿Sí? Es decir, en este caso, la altura correspondiente será la diferencia que nosotros vamos a tener entre la altura del transmisor, la altura de ubicación de la antena transmisora respecto a la altura sobre el nivel del mar de la ubicación del receptor, en otras palabras, a la distancia de, ¿sí? A eso se refiere, ¿no? En otras palabras, si de pronto no nos quedó muy claro, podríamos considerar, aquí tenemos el perfil de la Tierra, ¿no es cierto? Y de pronto por acá nada más ya tenemos una distancia que es inferior a 3 kilómetros, supongamos una distancia de solo 2 kilómetros, ¿ya? Aquí tenemos la antena transmisora, ¿sí? Y en este punto correspondiente, ¿sí? Aquí en este punto se va a ubicar la antena receptora, ¿sí? Entonces, la distancia o la diferencia que hay entre esto y esto, esa es esta altura H sub A, ¿sí? A la distancia correspondiente en el punto M, ¿no? Que sería justamente la ubicación del receptor, ¿sí? ¿Estamos? Esa sería directamente este valor, ¿ok? Mientras que si es que la distancia está entre 3 y 15 kilómetros, ¿sí? En este caso, la altura H1 va a ser igual a este mismo valor de HA, que ya lo analizamos anteriormente, que es justo este de acá, que es respecto al receptor, más este factor de corrección, que sería igual a la altura efectiva, ¿no es cierto? Que ya analizamos cómo se calcula, menos este valor de HA por la distancia menos 3 sobre 12. Entonces se tendría que hacer simplemente esa corrección adicional, ¿sí? ¿Estamos? Recordemos que de esta forma, aquí cuando en general teníamos una distancia inferior a 15 kilómetros, sacábamos la altura efectiva, ¿sí? La altura efectiva, bueno, primero la altura media y después la altura efectiva con esta ecuación, ¿sí? Con estas consideraciones, con estos límites, ¿sí? Pero ahí hay que hacer la diferencia, ¿no? Si es que la distancia es menor a 3 kilómetros, el H1 es directamente igual al HA de M. Pero si es que la distancia es superior a 3 e inferior a 15 kilómetros, tendríamos que hacer este otro procedimiento. ¿Sí? ¿Está claro? Ok. Eso con respecto a al cálculo primeramente del valor de H1. ¿Sí? Entonces ahí sí, obteniendo el valor de H1 podríamos decir, el valor de H1 es 8 metros, es 15 metros, es 60 metros, es 70 metros. ¿Coincide o no coincide con las curvas? ¿Sí? Por lo general no nos va a coincidir. Entonces, como no nos va a coincidir, tenemos que generar esta interpolación o esta corrección debido a la altura H1, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo se hace? Es un proceso un poquito largo porque, bueno, no es tan largo, va a depender de la altura o del valor correspondiente de H1. Para los valores típicos, que justamente estarán en este rango, entre 10 metros y 3000 metros, ¿sí?
solamente hay que aplicar esta ecuación, ¿sí? Directamente. Ya cuando hay valores atípicos, que es por ejemplo valores de H1 inferiores a 10 metros, o incluso valores de H1 negativos, ¿eso qué va a implicar? Que más bien la antena transmisora está por debajo del entorno, ¿no? Es decir, de la altura de referencia. Y eso es muy poco probable, es muy atípico que ocurra, pero la recomendación establece, por si acaso, un método de análisis. ¿Sí? Pero por lo general los valores típicos ocurrirán en este rango de valores. En H1 entre 10 metros y 3000 metros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues en general aplicar esta corrección. En otras palabras, el campo, el EINF, ¿sí? Va a ser, por ejemplo, si nosotros tenemos un valor de 50 metros, justo H1 nos dio 50 metros, volvamos a la tabla. ¿Ya? Vamos a volver, no a la tabla, a la gráfica, ¿sí? Justamente, si nosotros tenemos un valor de 50 metros, la altura o las alturas superior e inferior van a ser estas, ¿no? 75 y 37.5 metros, ¿sí? Pongamos un lugar donde estén más separaditas, por ejemplo, 10, 20, a los 30 kilómetros. Aquí nos representa 30 kilómetros, ¿no? Entonces, 1, 2, 3 es la tercera y la cuarta línea. 1, 2 es esta y es esta. Sí, son esas dos líneas, ¿no? La amarilla y la media verdecita que tenemos más arriba, ¿sí? Entonces, ahí nosotros ya vamos a saber que la altura inferior es 37.5 metros. La altura superior es 75 metros. Y además tenemos que leer los campos, ¿no? Los campos van a ser, por ejemplo, en la línea amarilla más o menos va a estar por aquí y la línea verde va a estar más o menos por acá. ¿Sí? Entonces, el campo inferior, que va a ser el campo provocado por la altura inferior, va a ser de alrededor de unos 42 dBus, ¿sí? Mientras que el campo superior, provocada por la altura superior, va a estar más o menos alrededor de los 49 dBus, ¿sí? Estamos, así es como extraemos primero esa información. Y con esa información, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues obviamente reemplazarlo en esta ecuación, ¿no? Es decir, el EINF ya dijimos cuál era, ¿no? Creo que era 42 dBus. El ESUB va a ser el campo superior, que era alrededor de 49 dBus, ¿sí? Entonces reemplazamos. El H1 sería el valor exacto que nosotros obtuvimos, por ejemplo, los 50 metros, ¿sí? El HINF sería el valor inferior, que creo que era 37.5, y el HSUB sería el valor de la altura superior, que sería los 75 metros, ¿sí? Se reemplaza esto y ya se tiene el valor de campo interpolado para esa altura específica, para los 50 metros, ¿sí? Lo mismo se tendría que hacer para cualquier otra altura, ¿sí? ¿Estamos? Puede darse el caso, recordemos que nosotros tenemos nuestras familias de curvas hasta los 1200 metros. Puede darse el caso que la altura supere los 1200 metros. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos exactamente lo mismo, pero vamos a considerar que la altura inferior va a ser los 600 metros y que la altura superior va a ser los 1200 metros. Lo que hacemos ahí es una extrapolación, ¿sí? Pero se aplica el mismo principio, solamente que se considera como límites estos, como altura inferior 600 metros y altura superior 1200 metros, ¿sí? Eso en este caso. En el caso, como ya les había mencionado, de situaciones más atípicas, donde por ejemplo el H1 solamente está entre 0 y 10 metros, es decir, la altura de la antena transmisora está solamente unos 5, 6, 7 metros por encima del terreno circundante, que es, ya esto es atípico, ¿no? Entonces, pero se menciona. Entonces, ¿qué es lo que se genera en estas condiciones? Básicamente lo que se aplica es esta situación, ¿sí? Esta es la corrección que se tiene que hacer. El campo eléctrico para una altura de 0, ¿sí? Para una altura de 0, que se calcula más acá adelante, ¿sí? Ya les voy a explicar, más 0.1 de la altura H1, la exacta, 6, 7, 4 metros, lo que sea, por el campo eléctrico a los 10 metros, ¿sí? Eso sí se extrae de la gráfica, porque sí tenemos datos para una altura de 10 metros, ¿sí? Entonces se extrae de la gráfica, y menos el campo en 0, que igualmente se calcula acá en la ecuación de la derecha, ¿sí? Ahora, el campo eléctrico en 0, ¿cómo se obtiene? El campo eléctrico a los 10 metros, que se extrae de la gráfica, más 0.5 por esta corrección de diferencia entre 10 metros y 20 metros, ¿sí? Que
Ese, en cambio, lo tenemos acá al lado, que es solamente la diferencia entre el campo eléctrico a los 10 metros menos del campo eléctrico a los 20 metros, sí, obviamente ese siempre va a ser un valor negativo, ¿no? Es una corrección porque siempre el valor para una altura superior va a ser un campo superior. Entonces, si estamos restando de esta forma, nos va a dar un valor negativo, ¿sí? Entonces, ese es este valor de acá. Y el CH1 para un valor de menos 10 metros, ¿sí? Supuestamente, ese ya lo vamos a analizar más adelante cómo se calcula, ¿no? Pero ya de esta forma se realizaría estas correcciones, ¿sí? Se tendrían que hacer estas correcciones y se calcularía el valor correspondiente del campo eléctrico para esa altura H1 específica, ¿sí? Ahora, en el caso de que H1 en cambio fuera negativo, que sería algo más o menos como lo que tenemos en esta gráfica, es decir, el transmisor se encuentra debajo del entorno mismo del terreno circundante, ¿no? Es decir, hay obstáculos, hay terrenos por encima del transmisor, ¿no? Entonces, es atípico, pero podría pasar, ¿sí? Entonces, en este caso, el valor correspondiente es igual a E0, ¿sí? E0 que ya se calculó acá arriba, se calcula de la misma forma, más esta corrección H1, que ya vamos a analizar de qué forma se calcula. Esto va a depender si es que se tiene una base de datos del terreno o si es que no se tiene esa base de datos del terreno. Si es que sí se tiene la base de datos del terreno, hay que calcular este ángulo de inclinación respecto al obstáculo más dominante en las cercanías, ¿sí? En los primeros 15 kilómetros, hasta ahí nada más, así la distancia la distancia de separación entre transmisor y receptor sea 30, 40 kilómetros, solamente se analiza dentro de los primeros 15 kilómetros el obstáculo más dominante, ¿sí? Y con ese obstáculo más dominante se traza esta línea que nosotros observamos y en función de eso se calcula este ángulo, ¿sí? Y el cálculo es sencillo, básicamente, ¿no? Va a depender únicamente de la diferencia de las alturas. La altura del obstáculo sobre el nivel del mar menos la altura total del transmisor. La cota sobre el nivel del mar más la altura de la torre, ¿sí? Eso sería todo este HT, en otras palabras, ¿no? Entonces, ahí, y esto dividido para 1000 por la distancia del obstáculo desde el transmisor. Es decir, todo esto será el T sub 0 o el D sub O. ¿No? Es la distancia del obstáculo, ¿no? Entonces, con eso ya se puede calcular este ángulo respectivo, ¿sí? Con este ángulo se va a calcular posteriormente los parámetros V y V', ¿sí? Necesarios para sacar estas pérdidas por difracción, ¿sí? Estas pérdidas por difracción se calculan con la ecuación que ya analizamos anteriormente cuando analizamos los obstáculos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, estas mismas expresiones se calculan reemplazando los parámetros V' y V, que en este caso dependen o de la frecuencia y también de la frecuencia y de este ángulo correspondiente. Eso se me pasaba. Ojo, cuidado aquí. Este ángulo va a estar dado en grados, ¿sí? Este va a estar dado en grados, ¿sí? Tendrán cuidado o tendrán en cuenta esta situación, ¿sí? Porque todo lo que hemos analizado anteriormente estaba en radianes o en miliradianes, pero aquí el ángulo que se calcula y el ángulo que se reemplaza acá va a estar dado en grados, ¿sí? Tendrán en cuenta esta situación particular. ¿Ya? Entonces ahí se calcula el V', el V, se calcula los LDV' y el LD de V, y con eso se calcula este CH1. Con este CH1 se reemplaza acá y se calcula esta corrección o este valor de campo específico, ¿sí? Eso cuando se tiene la base de datos para poder obtener básicamente esta ubicación del obstáculo y la altura del obstáculo, etc. ¿Sí? Pero si no se tiene una base de datos, se hace una suposición de que existe un obstáculo a una cierta altura a una distancia de 9 kilómetros, ¿sí? Eso es lo que me implica esto. O sea, se hace solo una suposición, ¿sí? Se hace una suposición, pero que basta para hacer un análisis objetivo, ¿sí? Entonces, eso es lo que se aplica aquí, cuando no se tiene esta base de datos, ¿no? Entonces, en este caso, el valor de CH1 a esa distancia correspondiente es igual a esto de acá, ¿no? 6.03 por menos estas pérdidas por difracción, evaluadas en K por el ángulo correspondiente, ¿no? El ángulo ya se lo obtuvo y el valor de K va a depender de
la gráfica que nosotros utilizamos para extraer esa información, si es de 100 MHz, 600 o 2000 MHz, ¿no? Entonces ahí en función de eso se van obteniendo los valores de 1.35, 3.31 y 6, ¿sí? Entonces ahí se obtiene cada uno de estos valores y se reemplaza en este valor, ahí se obtiene el CH1 y ya se puede calcular en esta ecuación correspondiente, ¿sí? Esa es la forma de calcular el campo cuando la altura es negativa, ¿sí? Cuando la altura es negativa. Ahora, aquí nos quedamos todavía con esto, ¿no? Todavía no habíamos analizado cómo obtener este CH1 para una altura de menos 10, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se aplica o qué es lo que se va a aplicar? En este caso, acá en esta expresión, se va a reemplazar el valor de H1 por menos 10, ¿sí? Se reemplaza el valor de H1 por menos 10, y de ahí el valor correspondiente de teta se reemplaza en esta ecuación, ¿no es cierto?, con el valor de K correspondiente, y ese es el valor CH1 para menos 10 que se debería reemplazar acá, ¿sí? Simplemente el valor de H1 en esta ecuación debería ser menos 10, ¿sí? En la ecuación de teta, y ahí se hace el cálculo y se obtiene, ¿sí? De todas formas, o sea, puede darse el caso, ¿no? Algún momento en ese específico puede ocurrir que la antena transmisora esté debajo del entorno, pero por lo general a nosotros lo que nos va a interesar fundamentalmente es estas condiciones, ¿sí? Eso es lo que más se va a dar y ahí simplemente nosotros tendríamos que aplicar esta ecuación, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí? Listo. Continuemos. Esta es la segunda corrección, ¿no? La primera era para el PRA, la segunda es para la altura H1, la siguiente es para la frecuencia, ¿sí? Como les había mencionado, es posible que nosotros no manejemos una frecuencia justo de 100 MHz o de 600, lo que era, y de 2000 MHz, ¿no? Nosotros puede darse el caso que tengamos una frecuencia de 940, de 1200 MHz, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Igualmente tenemos que hacer una interpolación, ¿sí? De ley tenemos que hacer una interpolación de frecuencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo, ¿no? En cambio, en este caso tenemos que, supongamos que tengamos una frecuencia de 500 MHz. Entonces tenemos que extraer el campo de la frecuencia inferior, que sería de la gráfica de 100 MHz, y de la frecuencia superior, que sería la gráfica para los 600 MHz, ¿sí? La una será el campo superior, la otra será el campo inferior, ¿sí? Igual el Fin será la frecuencia inferior, los 100 MHz, y el F sub será la frecuencia superior, que en este caso sería los 600 MHz. Y el F sería la frecuencia que queremos analizar, que serían los 500 MHz, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, aquí tengan ojo, ¿no? Porque, claro, esto ya se va volviendo un proceso también un poquito complicado, ¿no? Supongamos que la frecuencia sea 500 kHz y el H1 haya sido 50 metros, ¿no? Entonces, en las dos gráficas tendríamos que sacar dos valores, ¿no es cierto? En la de 100 MHz, ¿no es cierto? Para las dos alturas, la altura inferior, la altura superior, y en la gráfica de 600 MHz también, ¿no es cierto? Para la altura superior, para la altura inferior. Interpolamos en cada una de estas, sacamos un valor para la una frecuencia, otro valor para la otra frecuencia, y con esos dos valores hacemos la interpolación, ¿sí? Entonces, tendríamos que hacer en total una interpolación, dos interpolaciones, tres interpolaciones recién para sacar esta corrección por frecuencia, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, pero esta es la expresión que nosotros tendríamos que utilizar, ¿sí? Igual, se puede realizar extrapolaciones si es que la frecuencia es inferior a los 100 MHz. Si es que es inferior a los 100 MHz, la frecuencia inferior y superior va a ser 100 y 600 MHz, respectivamente, ¿no? Y si es que la frecuencia es superior a los 2000 MHz, la frecuencia inferior y superior va a ser los 600 y los 2000 MHz, respectivamente, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, de eso, igualmente, si es que ocurre esto, ¿no? Que las frecuencias están por encima o por debajo de los valores límites, ¿ya? Igual, lo que les decía, ¿no? Los valores de campo que se obtengan de las extrapolaciones, sobre todo en valores superiores, no deben superar el valor de campo máximo permitido, ¿sí? Si es que supera el valor de campo máximo, se toma el valor límite, si es sobre tierra, el valor de campo en condiciones de espacio libre, ¿sí? Tendrán en cuenta eso. Sigamos. Tenemos también la corrección dependiendo de la altura de la antena receptora, ¿sí?
Como ya les había mencionado, ¿no? El HR, que sería la altura de referencia para el receptor, puede tomar valores de 10, 20 o 30 metros según el entorno, ¿sí? 10 metros se lo toma cuando... 10 metros se lo toma cuando nosotros estamos en un entorno rural, ¿sí? Los 20 metros se lo toma cuando estamos en un entorno suburbano, ¿sí? Y los 30 metros se lo toma cuando estamos en un entorno urbano denso, ¿sí? En otras palabras, ¿no? Entonces, serían los valores correctos para cada uno de los casos, ¿sí? Ahora, en el caso de que las alturas receptoras no coincidan con esos valores, ¿sí? No coincidan en cada uno de los entornos, se tiene que hacer la corrección, ¿sí? Se tiene que hacer la corrección, ¿no? Entonces, supóngase, yo les digo, una altura, bueno, en un entorno rural hay una altura de la antena receptora de 12 metros, ¿sí? Entonces, hay que hacer la corrección. O si es que yo les digo, en un entorno urbano, ¿sí? En un entorno urbano o suburbano, más bien dicho, se toma una altura de recepción de la torre, por ejemplo, de unos 18 metros. Ya no es 20 metros, son 18, 17 metros, hay que hacer la corrección, ¿sí? Si es que yo les digo, en un entorno urbano denso, se toma una altura del receptor de 30 metros, no hay que hacer la corrección porque ahí sí coincide con el entorno, ¿no? Entonces, a eso se refiere básicamente esto, ¿sí? Entonces, primero hay que calcular este HR' mediante esta expresión, ¿no? Donde D es la distancia, ¿sí? Y el HR es la altura correspondiente de referencia específica, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a hacer el cálculo, ¿no? Bueno, y H1 ya lo calculamos anteriormente, ¿sí? Entonces, si es que el valor de H1, se puede hacer esta comprobación, ¿no? Si es que H1 es menor a 6.5 de la distancia por el HR correspondiente, ¿sí? Se puede asumir que el HR' es igual a HR, ¿sí? Directamente, ¿sí? En estas condiciones. Y de ahí nosotros podemos ir haciendo ciertas correcciones, por ejemplo, en medios urbanos, ¿sí? A diferencia de medios rurales. Por ejemplo, en medios urbanos, la corrección que se tiene que hacer, porque este CH2 es la corrección, ¿sí? Esto es lo que se tendría que sumar después al valor de campo. Esta corrección es igual a 6.03 menos estas pérdidas por difracción, ¿sí? Entonces, esto depende de V, y V ya vamos a ver de cómo se calcula, pero es similar a lo que habíamos analizado anteriormente, ¿no? Este valor de corrección es válido cuando el H2, ¿sí? Es menor que el HR', ¿sí? Entonces, ojo, ¿no? El H2 es el valor el que se tiene en la antena receptora, ¿sí? Ese va a ser este valor de H2, ¿sí? Y la corrección, en cambio, si es que el H2 es mayor o igual que el valor del HR' que ya se calculó anteriormente, ¿sí? En cambio, se hace esta corrección, KH2 por el logaritmo de la relación entre H2 sobre HR', ¿sí? Tendrán en cuenta eso. Ojo, ¿no? Cuidado, aquí vayan a... el valor de este HR es el valor que puede ser 10, 20 o 30 según el entorno, ¿no? Entonces, dependiendo, si estamos en un entorno rural, será 10. En un entorno suburbano, será 20. Si estamos en un entorno urbano denso, será 30. Esos son los valores de HR. El valor de H2 es el valor real que nosotros tenemos y que deberá o no deberá hacerse la corrección dependiendo de su altura, ¿sí? Ojo con eso, ¿no? Cuidado, se vayan a confundir. Ya, entonces, lo que hay que determinar es cómo se calcula estos parámetros, ¿no? El KH2 y el V, ¿sí? Entonces, primero, el V se calcula mediante esta expresión, ¿sí? Donde dependemos de la frecuencia, de esta altura de diferencia y de este ángulo θ. La altura de diferencia simplemente va a ser igual a HR' menos H2, ¿sí? Y el ángulo simplemente va a ser igual a la tangente a la menos 1 de esta altura de diferencia sobre 27, también en grados, ¿sí? Ojo con eso, ¿no? Todos estos ángulos van a estar en grados, ¿ok? Listo. Mientras que el valor de KH2 para el otro caso, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos ahí, se calcula mediante esta expresión de 3.2 más 6.2 del logaritmo de f, ¿sí? Entonces, de esa forma se calcula este valor de KH2, se reemplaza y listo, ¿sí? Ahora, en los casos en los cuales se calcule el valor de HR' y este valor sea inferior a los 10 metros, en este caso se tiene que
cambiar o se tiene que corregir este valor de corrección, se tiene que volverlo a corregir mediante esta ecuación, que depende de KH2, que ya lo determinamos anteriormente, ¿no? Entonces, como les decía, no son secuencias de pasos que simplemente tenemos que estar atentos, ¿no? A cada una de las condiciones, a cada una de las situaciones que tienen que cumplirse para ir aplicando cada una de las ecuaciones, ¿sí? Eso en este caso, en medios urbanos. En medios rurales, en cambio, el valor de CH2, la corrección, es igual únicamente a esta ecuación, ¿sí? Para cualquier caso o para cualquier valor de H2 respecto a HR'. Independientemente de eso, siempre se va a utilizar esta ecuación, donde KH2 es el valor que ya analizamos anteriormente, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esa es la expresión o la corrección correspondiente cuando el valor de H2 o el valor de la altura del receptor difiere de la altura de referencia según el entorno correspondiente, ¿sí? Según el entorno adecuado. Sigamos. Listo. Esas son básicamente las correcciones más importantes, ¿no? Las más utilizadas. Pero esta recomendación también establece algunas otras correcciones en el caso de que se quiera mejorar aún más la exactitud en ciertos entornos específicos. Por ejemplo, si es que nosotros tenemos un trayecto corto, ¿sí? Y este trayecto se lo realiza en medios urbanos o suburbanos. Esto no se aplica a medios rurales. Sí, ojo, ¿no? Esto es solamente para medios urbanos o medios suburbanos. Y para trayectos cortos donde la distancia principalmente es inferior a los 15 kilómetros. Ah, y además, la diferencia entre el H1 y el HR sea inferior también a 150 metros. ¿Sí? En esos casos se puede aplicar esta corrección que se da en función cuando se tiene medios urbanos. Posiblemente no hay una línea de vista directa entre el transmisor y el receptor, porque justamente existe edificios, existe casas, existe estructuras y que no permiten esta línea de vista. Entonces son zonas de sombra que intensifican posiblemente las pérdidas, ¿no? Entonces, y de pronto hay efectos multitrayecto, etcétera, aumenta el desvanecimiento. Entonces, en función de esto, se establece esta ecuación adicional, ¿sí? Y esta corrección, simplemente como nosotros observamos, depende de la frecuencia, de la distancia y de estas alturas HA y HR. HA es la altura de la antena sobre el suelo, ¿sí? Y HR es la altura de la morfografía del entorno del transmisor y receptor, ¿sí? Entonces, en otras palabras, el HR es el valor que para medios suburbanos debería ser 20, para medios urbanos debería ser 30, ¿sí? Entonces, a eso se refieren estas situaciones, ¿sí? Esta corrección. En el caso, como les decía, que se cumpla con estas condiciones, se puede aplicar esta corrección y mejorar de cierta forma el análisis, ¿sí? Eso con respecto a esta corrección. Tenemos también la corrección por despejamiento del receptor, ¿sí? De igual forma, si es que se cuenta con esta información de la topografía del terreno, ¿no es cierto? Se puede establecer un cierto perfil de la tierra, del terreno, más bien dicho, y ahí en función de eso se puede establecer dentro de los primeros, igualmente, ¿no? 16 kilómetros desde el receptor, en este caso, ¿no? Aquí estamos hablando de las ubicaciones de obstáculos o despejamientos que exista desde el receptor. Antes era desde el transmisor, ahora lo estamos analizando desde el receptor, ¿no? Entonces, si ahí existe obstáculos en los primeros 16 kilómetros, se analiza justamente esta incidencia en el obstáculo dominante dentro de los primeros 16 kilómetros. Por ejemplo, en un caso está acá, en el otro caso está acá. Cuando el obstáculo está por encima de la ubicación del receptor, el ángulo θ, en este caso, de elevación respecto al obstáculo será positivo, ¿sí? Mientras que si es que el obstáculo está por debajo de la altura del receptor, el ángulo θ va a ser negativo, ¿sí? Entonces eso ya es por convención, ¿ok? Entonces, bueno, y esto se aplica siempre y cuando este ángulo tenga un rango entre 0.55 grados y 40 grados. ¿Sí? Entonces ahí es aplicable, ¿no? Entonces primero hay que calcular el ángulo θ, que se calcula muy similar a lo que habíamos analizado antes desde el transmisor, con la diferencia entre las alturas del obstáculo y la altura del receptor, sobre 1000 veces la distancia en kilómetros, ¿no? La distancia del obstáculo al receptor, ¿ya? Esa es de sub 0.
De ahí esta corrección, porque este valor de C es el valor de corrección. Si todos los valores de corrección que hemos ido calculando se tienen que ir sumando a los valores de campo que ya determinamos anteriormente, ¿no? Con las interpolaciones. Entonces, esto se calcula mediante estas expresiones de pérdidas por difracción, ¿sí? Causadas por V' y V, y los valores de V' y V se calculan exactamente con las mismas fórmulas que ya determinamos anteriormente, que dependen de la frecuencia y de este ángulo θ en grados. Ojo, ¿no? Este ángulo θ también va a estar en grados. ¿Sí? Entonces tendrán en cuenta esta situación, ¿no? Entonces se calcula V', V, y después con la ecuación de las pérdidas por difracción, que ya lo calculamos en el análisis de obstáculos, se calcula cada una de estas. Se restan y se obtiene este valor de corrección. ¿Sí? Entonces, no es complicado, ¿no? Si es que se tiene esta información, se puede hacer también esta corrección. ¿Sí? La corrección por porcentajes de ubicaciones. ¿Sí? Recordemos que todas las gráficas, toditas las gráficas, nos daban solamente la información para un porcentaje de rebasamiento del 50% de las ubicaciones, todas las gráficas. Pero si nosotros quisiéramos tener un porcentaje de rebasamiento del 90%, del 80%, del 40%, ¿no es cierto? Entonces, los valores de campo van a cambiar. Entonces, eso va a depender, ¿no es cierto?, de las condiciones de desviación típica, recordemos que en este caso podríamos analizar o tener un análisis primeramente gaussiano, ¿no?, para una distribución normal, ¿no? Entonces, en este caso, se puede hacer el cálculo correspondiente de la nueva desviación típica para este nuevo porcentaje de ubicaciones, que va a ser igual a este valor de acá, K más 1.3 por el logaritmo de la frecuencia, ¿sí? Donde el valor de K va a depender de ciertos entornos, ¿no? Por ejemplo, vale 1.2 para altura de antenas receptoras más pequeñas que el entorno, ¿no? Entonces, eso se puede generar en medios urbanos densos, ¿no? Donde, por ejemplo, la existencia de edificios, de casas, de estructuras bastante grandes, sus alturas superan la altura de la antena receptora, ¿no? Entonces, a eso se refiere este valor. K es igual a 1 es para altura de antenas receptoras iguales al entorno, más o menos, ¿no? Cuando se puede considerar un medio suburbano y de pronto las antenas de los receptores, por ejemplo, de radiodifusión, se encuentran en los techos de las casas, ¿no? Entonces ahí más o menos se encuentra en el mismo nivel de las alturas de las estructuras, ¿no? Entonces ese representa un valor de K igual a 1 y un valor de K igual a 0,5 cuando las antenas receptoras están por encima del entorno, ¿no? Eso principalmente ocurre en los entornos rurales, ¿sí? Entonces, valores típicos, bueno, ahí ya tenemos los valores de K, ¿sí? Y en función de la frecuencia ya se puede obtener este valor de la variación, de la desviación típica, perdón. Y si no, también para estas frecuencias, ¿no?, de 100, 600 y 2000, se pueden obtener valores específicos, tanto para lo que es radiodifusión analógica como para radiodifusión digital, ¿sí? Entonces, ya en función de esto se pueden obtener directamente estos valores. Y con esos valores se puede determinar el valor de campo correspondiente en un porcentaje diferente al 50%. ¿Sí? Entonces, eso obviamente sí es un poco más complejo, porque aquí tendríamos que resolver, ¿se acuerdan estas distribuciones inversas? Que era el G a la menos 1 de un valor específico, ¿sí? Si ustedes recuerdan, eso ya lo habíamos analizado en las distribuciones probabilísticas de propagación, para la distribución normal, ¿no? Entonces, eso justamente es lo que nosotros deberíamos aplicar aquí para la relación entre el porcentaje sobre 100, ¿sí? Esta primera ecuación es cuando el porcentaje está entre 1 y 50, y si es que está en 50 y 99, tendríamos que sacar el complemento de esto, ¿no es cierto? Y cambiarle de signo como nosotros tenemos acá. Y eso en función del valor o de la media, ¿sí? Pero bueno, esto en términos generales, ¿no? Porque ya sí se complicaría bastante obtener estas correcciones, ¿sí? Esto en términos de las correcciones por porcentaje de ubicaciones, ¿sí? Y también podríamos hacer, teóricamente, la corrección por porcentajes de tiempo, ¿sí? En este caso, recordemos que nosotros, las gráficas que nosotros tenemos,
las tenemos en función solamente del 1, del 10 y del 50%, ¿sí? Supongamos que tuviéramos un porcentaje del 40%, del 20%, entonces tendríamos que hacer también una interpolación y esto se obtiene igualmente de esta forma, ¿no? El campo superior va a ser el valor por ejemplo, si nosotros tuviéramos un 5%, ¿no? El 5% está entre el 1 y el 10%. Entonces, el campo superior sería el que se obtendría de la gráfica en el 10%. El campo inferior sería el que se obtendría de la gráfica en el 1%. ¿Sí? Mientras que el QINF, el QT y el QSUB se obtendría mediante igualmente la generación de estas funciones, ¿no? Que se obtendría con el inverso de G de la relación entre el Tinf sobre 100, ¿sí? O T sub sobre 100 o el T sobre 100. El T nos representaría el porcentaje real, ¿no es cierto? Si en el ejemplo que les acabé de mencionar, Tinf sería 1, T sub sería 10% y el T sería, por ejemplo, el 5% si nosotros asumimos ese porcentaje, ¿sí? Entonces, de esa forma se tendría que proceder para realizar estas correcciones, ¿sí? Todo esto incluye esta recomendación 1546 para tratar de generar la mayor concentración de información posible y obtener un valor lo más acercado al campo eléctrico esperado. ¿Sí? ¿Estamos? Eso con respecto a esta recomendación. ¿Alguna pregunta, tal vez, alguna duda que se les haya quedado de alguna de las correcciones que hemos mencionado anteriormente? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Sigamos. Bueno, a continuación tenemos estos métodos que, como ustedes ya mencionaron, ya los aprendieron. Vamos solamente a repasarlos muy brevemente e indicar justamente en qué aplicaciones se los utiliza o para qué aplicaciones fueron inicialmente destinados. Después, obviamente, ya fueron optimizándose, mejorándose y se fueron generando nuevos modelos, ¿no? Este modelo de Okumura-Hata, por ejemplo, es un modelo bastante utilizado para lo que son sistemas de comunicaciones móviles o celulares, ¿no? Porque básicamente incluye esas bandas. O bueno, fue enfocado primeramente para las bandas iniciales en las cuales operaban, que eran, por ejemplo, 800, 900 MHz, ¿sí? Porque hasta esa frecuencia tenían básicamente estas curvas. Pero posteriormente, como ya se generaron las nuevas tecnologías y estas ocupaban las bandas de 1800, 1900 MHz, entonces se tuvo que generar un modelo extendido que incluya también estas bandas de frecuencia, ¿sí? Entonces, este modelo de Okumura también plantea curvas parecidas o similares a la recomendación 370, que después se hizo la 1546, que la acabamos de verificar o de mencionar, ¿sí? Este realizó mediciones inicialmente en Japón, ¿sí? En ciertas localidades, en ciertas ciudades, y después se fueron adaptando a otras ciudades europeas, norteamericanas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí en Sudamérica hay muy pocos estudios respecto a estos métodos, ¿sí? Como yo les decía, actualmente estoy dirigiendo un par de tesis en las cuales no es que estamos elaborando métodos o modelos, ¿sí? Porque esto implica una campaña de medición muy extensa. Y, por ejemplo, una tesis dura unos 4 o 6 meses, 8 meses en el peor de los casos, si no avanzan a terminar en un semestre. Pero estos estudios se han realizado en años, ¿sí? En años, y recién han conseguido más o menos acercarse de cierta forma a los comportamientos correspondientes. Entonces, es muy complicado que se hagan esos estudios. Lo que actualmente se está haciendo son solamente recomendaciones. Se hacen unas campañas de mediciones cortas y se compara esos estudios o esos valores con los valores generados o arrojados con cada uno de estos métodos. Y después se dirá, bueno, estas mediciones se parecen más a este método. Entonces, ese es el que yo recomiendo que se utilice aquí, ¿sí? Pero fuera buenazo, fuera muy bueno que se establezca un modelo de propagación para Latinoamérica, porque no existen todavía unos estudios completamente válidos o completamente fehacientes que establezcan justamente esos modelos de propagación, ¿sí? Entonces, eso les decía, ¿no? Esto se generó en Japón y después se fue adaptando y correlacionando en ciudades europeas o norteamericanas, ¿sí? Este método, más bien dicho, es orientado inicialmente para medios urbanos, ¿sí?
para igual, a su vez también diferentes alturas efectivas, que es lo que ya analizamos anteriormente. Para bandas, igual aquí las gráficas que se generan inicialmente son en las bandas de 150 MHz, 450 MHz y 900 MHz, ¿sí? Igual están curvas o son curvas normalizadas para un PRA de 1 kilovatio, es decir, también se tendría que hacer esa corrección si es que la potencia de transmisión es superior a esta o inferior a esta, hay que hacer esa corrección. Y la altura de la antena receptora considerada es de 1.5 metros, ¿sí? ¿Por qué es de 1.5 metros? Porque es más o menos la altura promedio en la que se suele ubicar un teléfono celular, ¿sí? Entonces, es esa justamente la consideración. En el otro caso era de 10 metros, 20 metros, 30 metros, porque este estaba orientado a los sistemas de radiodifusión. Este está orientado a las comunicaciones celulares. La otra, claro, unas antenas de recepción de radiodifusión FM o de televisión, por lo general se ubican las antenas, o antes se ubicaban al menos las antenas en los techos de las casas, ¿no? Y estas podían estar a 10 metros, dependiendo, ¿no? Entonces, por eso es que se utilizaban esas alturas correspondientes, ¿sí? Aquí en este caso igual se utilizan algunos tipos de correcciones que ya los vamos a analizar más adelante, que incluyen la ondulación del terreno, si es que existiese, una cierta pendiente del terreno, la existencia de obstáculos, la heterogeneidad del terreno. Eso, bueno, lo vamos a ver incluso más adelante. Esta parte de la heterogeneidad del terreno es bastante interesante cuando no existe una homogeneidad en todo el trayecto, ¿no? Entonces hay que analizar qué es lo que ocurre cuando cambian estas condiciones, ¿sí? En función también, las correcciones se dan en función de la altura de la antena receptora, del PRA que ya les había mencionado, y las características urbanas, ¿sí? Esto era lo que les decía, ¿no? Puede llegar a ser muy subjetivo porque depende del punto de vista del quien está haciendo el análisis, ¿no? Entonces hay que tratar de ser lo más objetivo posible, pero siempre puede llegar a estas ambigüedades, ¿sí? Pero si se toman los datos de forma correcta, pueden generar datos acordes con las mediciones, ¿sí? Como les decía, Okumura fue primero quien estableció estas curvas o estas gráficas, pero después, por la necesidad de las aplicaciones informáticas, apareció este señor Rata y dijo, bueno, yo voy a generar un modelo matemático y esta es la ecuación que básicamente modela las curvas que Okumura estableció, ¿sí? Entonces, estas ecuaciones se aplican para medios urbanos, suburbanos y rurales, ¿sí? Listo, entonces aquí tenemos básicamente dos curvas, una para 450 MHz, otra para 900 MHz en zonas urbanas. Igualmente aquí se puede considerar diferentes zonas, diferentes gráficas, y tenemos las diferentes alturas correspondientes, ¿no? Las alturas respecto a la referencia, que van desde los 30, 50, 70 metros hasta los 1000 metros, ¿sí? Igualmente aquí también estamos limitados por las curvas, en este caso, de la intensidad de campo en espacio libre, ¿sí? Entonces, Okumura lo que estableció primeramente fueron estas curvas para la intensidad de campo, ¿sí? En cada una de las frecuencias para cada uno de los diferentes tipos de zonas, ¿sí? Y después, Ata estableció estas dos expresiones, ¿sí? Ata inicialmente estableció no una expresión para el campo, sino una expresión para las pérdidas básicas, que están ligadas, ¿no? Y obviamente ya aplicando las expresiones matemáticas que ya hemos desarrollado, se puede establecer esta relación. Es fácilmente demostrable. Si ustedes lo aplican con las ecuaciones que ya hemos estudiado anteriormente, pueden convertir la una en la otra, es decir, la ecuación de las pérdidas básicas a esta ecuación del campo eléctrico, ¿sí? Y van a llegar justamente a cualquiera de estas dos expresiones. ¿De qué dependen estas ecuaciones? Bueno, van a depender de la frecuencia, de la altura, del valor de HT específicamente, que es este de acá que nosotros tendríamos. Vamos a depender de la distancia, como nosotros observamos, de un parámetro B que va a depender específicamente de la distancia, ¿sí? Y de este parámetro de corrección, ¿sí? Este es un parámetro de corrección cuando la altura del receptor es diferente de 1.5 metros, ¿sí? Entonces, este método, como ya sabemos, es válido en estos rangos de frecuencia, de alturas del transmisor y de alturas del receptor, ¿sí? Solamente en este rango es válido, ¿sí? Fuera de esto, no, al menos las ecuaciones principalmente, ¿no? Las ecuaciones no son válidas. Por eso es que esta es las primeras expresiones propuestas por Ata. Después, como ya se necesitaban frecuencias en 1800 y 1900 para telefonía celular, se estableció la expresión de Ata
extendida, ¿sí? Que ya la vamos a analizar. Entonces, como les decía, B depende de la distancia. Si la distancia es menor que 20 kilómetros, B simplemente va a ser igual a 1, ¿sí? Pero si la distancia es superior a 20 kilómetros, B va a tener toda esta expresión que depende de la frecuencia, la distancia y la altura del transmisor, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ahí nosotros vamos a tener justamente estas expresiones. Acá tenemos el modelo ATA COS 231, que es el modelo extendido, donde ya se incluyen frecuencias superiores a los 1500 MHz, ¿sí? Que es similar, pero ya se consideran ciertas atenuaciones adicionales, ¿no? Por eso es que aquí incluso el valor correspondiente inicial, el constante, ya cambia a diferencia del anterior, ¿no es cierto? Entonces eso ya genera básicamente estas variaciones en las pérdidas, ¿sí? Entonces igual aquí dependemos, es una ecuación similar porque depende de los mismos parámetros, ¿sí? Y en este caso, este parámetro C sub M, que es un valor de corrección para los diferentes tipos de ciudades, por ejemplo, si se analiza en ciudades de tipo medio, este valor de corrección es de 0 dB, pero para grandes centros metropolitanos, a causa de justamente de la existencia de sombra, del efecto multitrayecto, se considera una atenuación adicional de 3 dB, ¿sí? Entonces, eso es la corrección esta correspondiente, ¿sí? Mientras que este valor de corrección por la altura de la antena receptora, bueno, si la altura receptora justo cumple el mismo 1.5 metros, que es para el cual están diseñadas las figuras o las tablas correspondientes, o las gráficas más bien dicho, o la ecuación propiamente dicha, este valor de corrección sería igual a 0, ¿sí? Pero si es que el valor de HR es diferente de 1.5 metros, pues en este caso hay que hacer esa corrección y va a depender del tipo de ciudad. Igualmente, ¿no? Si es una ciudad media pequeña, se aplicará esta ecuación que nosotros tenemos acá, que depende de la frecuencia y de ese valor correspondiente de la altura, ¿sí? Pero si es que es una ciudad grande, el valor va a depender, en cambio, si es que estamos en frecuencias más bajas o en frecuencias altas. Para frecuencias más bajas, este es el valor de corrección, y para frecuencias altas, este será el valor de corrección, que ya depende únicamente de la altura, ¿sí? Igualmente, también hay correcciones dependiendo de las zonas, porque como les decía, este es aplicado principalmente para medios urbanos, ¿sí? Pero si se quisiera aplicar este método en una zona suburbana, por ejemplo, donde ya hay más aparición de parques, hay zonas un poquito boscosas, calles más amplias, etcétera, entonces aquí se va a calcular primero el LB, las pérdidas básicas ya se calcularon con cualquiera de los modelos anteriores, y a eso se le tiene que aumentar toda esta corrección, ¿sí? En medios suburbanos, ¿no? Entonces, simplemente se depende de la frecuencia y se aplica esta ecuación. Y también lo mismo en zonas rurales, ¿sí? En zonas rurales donde básicamente hay ausencia de estructuras, hay ausencia de casas, etcétera, es lo mismo, ¿no? Se calcula el LB con cualquiera de las expresiones anteriores y se aplica esta corrección, que depende únicamente también de la frecuencia. ¿Sí? Entonces, bueno, yo asumo que estas expresiones ustedes ya las estudiaron, ya las analizaron y ya las conocen bastante bien, ¿no? Entonces ya podríamos incluso practicar también con cada una de estas ecuaciones, ¿sí? Y finalmente, para terminar, tenemos también el modelo COS 231, ¿sí? Este se aplica específicamente en medios urbanos, ¿no? Y aquí lo interesante de este modelo, como ustedes ya sabrán, es que se analiza el efecto de las estructuras urbanas, ¿no? Es decir, se analiza si es que existen edificios, cuáles son las características estructurales de los edificios, cuál es la separación media de los edificios, cuál es la altura media de los edificios, etcétera, ¿no? Cuál es la separación de las calles, la orientación de las calles, etcétera. ¿Sí? Todo eso incluye esto y está también orientado a lo que son las comunicaciones celulares y las radiobases celulares, ¿sí? Por eso es que las bandas básicamente incluyen cada una de las bandas celulares, ¿no? 800, 900, 1800, 1900 MHz, ¿sí? Como igual a su vez algunos modelos sirvieron como base para generar otros, también se basó en los modelos de Ikegami Yoshida y de Waldfisch-Bertoni, ¿sí? Estos se generaron, por ejemplo, el de Ikegami Yoshida se generó en Japón, me parece que el de Waldfisch-Bertoni se generó en Canadá, si no estoy, o en Estados Unidos, no estoy muy claro en eso,
Pero estos tomaron estos modelos y lo adaptaron principalmente a ciudades europeas. Por eso este COS 231 es un grupo de investigación europeo. Y ellos justamente eso es lo que hicieron, ¿no? Tomaron esos, obviamente las estructuras, las características arquitectónicas en Europa son muy distintas a las características arquitectónicas en Japón, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos los fueron adaptando y fueron cambiando algunos parámetros, algunos valores, y ya salió otro modelo, ¿no es cierto? Pero que se ajusta justamente a esas características, ¿sí? Entonces, obviamente, lo que vamos a tener aquí es esta característica fundamental, que el rayo entre el transmisor y receptor se encuentra obstruido por edificios y básicamente la recepción de la señal va a darse justamente como tenemos acá a causa de la reflexión, ¿sí? Causada por los mismos edificios y la difracción causada justamente también por los edificios, ¿no? Tenemos aquí la difracción y acá tenemos la reflexión, ¿sí? Tenemos justamente cada una de estas consideraciones y podemos tener varias difracciones y varias reflexiones y eso puede generar un efecto multitrayecto que obviamente ya ahorita los dispositivos, y eso ya lo vamos a ver más adelante, pueden contar con estos sistemas de recepción por diversidad, etcétera, donde en vez de que el efecto multitrayecto genere un efecto negativo, más bien se vuelve ventajoso, ¿no? Porque todas las diferentes señales que llegan se les sincroniza y a la final de cuentas, como ya están sincronizadas, ahí sí todas están en fase y todas más bien van a provocar amplificación. Eso es en esencia estos tipos de recepciones, ¿no? Entonces, aquí dentro de las características que podemos mencionar, podemos determinar la altura de la radio base, la altura del móvil, ¿no es cierto? La separación, el ancho de la calle, más bien dicho, la separación entre edificios, ¿sí? que puede existir, la distancia total del enlace o de separación, ¿sí? El ángulo de inclinación que va a haber básicamente no entre la antena transmisora y la receptora, sino entre la antena transmisora y el edificio más cercano al receptor, porque ahí se va a generar la difracción. Entonces, ese es este ángulo alfa de inclinación. Y de ahí tenemos este delta HB, que nos representa la diferencia de altura entre la radio base y la altura media de los edificios. El HR es la altura media de los edificios, y este delta HR, que es en cambio la diferencia entre la altura media de los edificios y la altura del móvil. ¿Sí? Esas son básicamente... y este también, ¿no? Este ángulo que nos representa el ángulo entre la radio base y la orientación de la calle, ¿no? Entonces, eso también es importante y se adapta a cada una de estas consideraciones. ¿En qué consiste este método? No plantea una gráfica o una familia de curvas como los casos anteriores, sino plantea simplemente una ecuación, ¿sí? Para obtener las pérdidas básicas de propagación. Y estas pérdidas básicas de propagación consta de 3 elementos. Las pérdidas básicas en el espacio libre, que ya sabemos cómo obtenerlas, ¿sí? Es la misma ecuación que ya la hemos analizado anteriormente. Las pérdidas por difracción, básicamente, que se da en los edificios circundantes del receptor, ¿sí? Las pérdidas por difracción. Y las pérdidas, el LMSD, en cambio, son las pérdidas causadas por el efecto multitrayecto que se generará a causa de las reflexiones en cada uno de los edificios también circundantes al receptor, ¿sí? Eso es en esencia lo que nos representa cada uno de estos elementos, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula? Bueno, las pérdidas básicas en el espacio libre ya sabemos, ¿no? Ahí tenemos la ecuación. Las pérdidas, la LRTS, que son a causa de la difracción, se calculan mediante esta ecuación, que depende, como nosotros observamos, de W, que es el ancho de la calle, la frecuencia, el delta HR, que era la diferencia entre la altura media de los edificios y la altura del receptor, y esta LORI, que es una pérdida a causa de la orientación de la calle, ¿sí? Depende del ángulo justamente de orientación, y este LORI depende justamente de cada uno de estos ángulos, ¿sí? Si es que el ángulo está entre 0 y 35 grados, se utiliza la primera ecuación; si es que no, entre 35 y 55 la segunda; y entre 55 y 90 la tercera, ¿sí? Si es que el valor correspondiente de LRTS es negativo, simplemente se toma un valor de esta pérdida igual a 0, ¿sí? Simplemente, ¿ya? Y finalmente, el LMSD, que es básicamente una pérdida causada por, como les había mencionado, la condición multiobstáculo, multitrayecto, etcétera, que generan estas reflexiones,
se genera en función de toda esta expresión que está dada en función de varias constantes, ¿sí? Entonces, el LBSH, por ejemplo, ¿sí? Depende del valor de delta HB. En cambio, delta HB es la diferencia, ¿no es cierto?, entre la radiobase y la altura media de los edificios, ¿sí? Si es que delta HB, ¿sí?, es negativo, eso igual es un caso atípico, ¿no? ¿Eso qué implica? Que la radiobase está por debajo de la altura de los edificios. Puede darse, ¿sí? Pero por lo general siempre se espera que haya la mayor línea de vista. Por eso es que las radiobases, si ustedes observan, están encima de razas de edificios altos, porque se prefiere ese despejamiento, ¿no? Pero puede darse, ¿sí? En ese caso, si es que ocurre esto, el LBSH va a ser igual a 0, ¿sí? Caso contrario, simplemente se calcula con la otra expresión. Igual tenemos los parámetros Ka, Kd y Kf, ¿no? Donde Ka igualmente va a depender de los valores de delta HB. Si es que delta HB es positivo, es una constante igual a 54. Pero si es que no, se va a depender de la distancia, ¿no? Si es que la distancia es superior a 500 metros o es inferior a 500 metros. Y ahí tenemos cada una de las expresiones, ¿sí? Kf igualmente va a depender, en cambio, si es que estamos hablando de ciudades medianas o ciudades metropolitanas o centros metropolitanos, ¿no? Y eso depende de la frecuencia, ¿sí? Y Kd, en este caso, de igual forma, también dependemos de este valor de delta HB. Si es que es positivo, es decir, si es que la radiobase está encima de la altura media, es una constante igual a 18. Pero si es negativo, en este caso hay que calcularla con esta expresión matemática, ¿sí? Y finalmente, en el caso de que no se conozca las características urbanísticas, se puede utilizar cualquiera de estos rangos, ¿sí? Por ejemplo, el B, que nos representa la separación entre edificios, debería ser igual a, debería estar entre 20 y 50 metros, ¿sí? El W, que nos representa el ancho de las calles, debería ser igual a B medios, ¿sí? Es decir, del valor que hayamos tomado en B, le dividimos para 2. La altura media de los edificios debería ser igual a 3 por el número de pisos, es decir, se establece un promedio de cada piso de 3 metros, ¿sí? Y a eso se le suma el ático, ¿sí? El ático, dependiendo, ¿no? Si es que el ático es una estructura que termina en techo, ¿sí? El valor del ático valdría 3 metros. Pero si es que es una terraza directamente, entonces ya no vamos a tener esa estructura adicional, entonces se considera el ático como 0 metros, plano, ¿no? Y el ángulo de orientación se puede tomar como 90 grados, ¿sí? Esos serían valores correspondientes que pueden determinarse, ¿sí? ¿Y en qué gama de valores es válido el modelo? Para frecuencias de entre 800 y 2000 MHz, las que incluyen la telefonía celular, como ya habíamos mencionado, alturas de la radiobase entre 4 y 50 metros, ¿sí? Alturas del móvil entre 1 y 3 metros, ¿sí? Y para una distancia entre 20 metros y 5 kilómetros, ¿sí? En esos rangos es válido este modelo, el COS 231, ¿sí? Eso un poquito solamente para resumir y recordarles un poquito estos modelos correspondientes de propagación, ¿sí? Antes sí me llevaba un poquito más de tiempo tratar de explicarles todos estos modelos, pero bueno, ya ayuda que ustedes ya hayan estudiado esto previamente o precedentemente, ¿sí? Ya lo que viene ya se convierte ya en un poquito más... ya más enfocado a lo que es ya nuestro estudio de radioenlaces, porque ya vamos a analizar, algunos modelos de predicción en alta frecuencia, pero ya vamos a entrar en el análisis del desvanecimiento, ¿sí? Y ahí sí necesitamos tener todita la concentración posible, porque yo imagino también que esto ya viene siendo también un conocimiento nuevo, primeramente, y en inicio no es tan simple como pareciera, ¿sí? Tenemos que tener en consideración varias situaciones para poder entenderlo, ¿sí? Listo, chicos, entonces con eso finalizaríamos la clase del día de hoy. Les voy a enviar un pequeño taller para que lo puedan presentar el día de hoy. Estarán atentos, por favor, al aula virtual. Ya enseguida les voy a subir, ¿sí? Muchas gracias, chicos. Con eso finalizaríamos la clase del día de hoy. Voy a terminar la grabación y acabar la clase. Que pasen un buen resto del día. Hasta luego. Sí. ¿Sí? Podría darnos un poquito más de tiempo para el taller. Lo que pasa es que tenemos que hacer viajar un grupo mío a realizar una práctica a Riobamba. ¿Ya? Entonces, tenemos que viajar hoy día algunos y ya no vamos a alcanzar tal vez a hacer el taller.
O sea, les iba a poner hasta las 6 de la tarde. Bueno, si quisiera estar un poquito más larguito, no tan largo tampoco, ¿no? Estaría bien hasta las 8 entonces. ¿Sí? Ya, creo que sí. Listo, entonces ya les voy a poner, igual les voy a tratar de poner lo más pronto posible, más bien para que si es que tienen tiempo, lo vayan de una vez adelantando, más bien, ¿sí? Entonces, igual ahí cualquier cosa me avisan, me preguntan, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Listo, chicos, muchísimas gracias, que pasen una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge.